Comenzar desde ya grabando. Le estaba preguntando si es que ustedes tuvieron la oportunidad de revisar el módulo 3, ¿ya? Em, por ahora no hay muchos conectados, bueno, no, hay ya 30 conectados. La mayoría dice que sí, una proporción, hay cerca de 10, 9 que están diciendo que sí, algunos han hecho una revisión parcial y una persona por ahora todavía no logra revisarlo. Entonces les quería comentar, y por eso justamente parto con esta pregunta, es de que los módulos de aprendizaje adaptativo tienen la idea de que apoyen conceptos que uno revisa en clases, ¿ya? No necesariamente sustituyen una, ¿ya? Y justamente, por ejemplo, el taller número uno, perdón, sí, no está bien, el taller número uno iba de la mano con el módulo 2, mientras que el módulo uno iba de la mano con la primera y la segunda clase, ¿ya? Finalmente, este módulo, que es el último que está ahora preparado, que es el módulo 3, ¿ya? Se conecta justamente con la clase del día de hoy, ¿ya? Recuerden que estamos un poco atrasados. Esta clase debería haber sido la semana em, pasada, el martes pasado, ¿ya? Entonces, la idea es de que esta clase, o más bien este módulo, ustedes lo conectaran con la clase precisamente de ácidos nucleicos, ¿ya? Por ahí alguien me comentó, me gustaría de confirmar esto, es de que si alguno de ustedes tuvo problemas para acceder a las actividades, ¿ya? Em, Darling, hola Darling, buenos días. Cuéntanos. Hola, profe, ¿se escucha? Perfecto, dale. Ya, bacán. Lo que pasa es que ayer estaba viendo el módulo y no encontré las preguntas ni dónde acceder a ellas. Entonces le mandé un correo y todo, pero, o sea, asumo de que no lo vio porque era fin de, pero el tema es de que no encontré las preguntas del módulo. Solo encontré Darling, la te parte contesté para el email, responder. ¿De verdad? te Que lo lo revisé a contesté, la sí. mañana y no me aparece. Incluso te adjunté la guía. Mira, esto que está ahí tú, y justamente por eso adjunté este documento, el que estás viendo tú acá en la pantalla. Es una especie de guía introductoria a ácidos nucleicos, en realidad DNA principalmente, y proteínas. Y fíjate que al final de cada una de las secciones dice actividad y trae tres preguntas, ¿ya? Esta es para la parte de ácidos nucleicos y esta es la parte de proteínas, que nuevamente trae una serie de definiciones, ¿ya? Y luego trae una actividad, ¿ya? Esa es un poco la idea, ¿ya? Ahora, Benjamín dice, profesor, dice, acotación, dice, las preguntas las encontré difícil de responder, ya que debo buscar en Google para responder y no logré aprender bien, por ejemplo, lo del alcohol 2'. Ya, es una súper buena pregunta, pero Benjamín, ¿sabes qué? Yo creo que eso sí está resuelto precisamente en la figura uno de la guía, y me llama la atención que te haya costado esa porque esta de acá, ¿cierto? Em, para hacer una hincapié aquí, ¿te fijas? Ahí está, la figura uno explica justamente lo que tú mencionas. Pero, y esto es como más bien personal, pero es infinitamente mucho más difícil la tercera parte porque no la hemos comentado, ya que es precisamente esto de acá, que es las preguntas, entiendo la pregunta 2 y la pregunta 3 de la segunda sección, que tiene que ver al denaturar una proteína, qué es lo que ocurre, qué es lo que usted cree que ocurre. Ese es un tipo de conceptos que sí son mucho más complejos, junto con esta, que es la tercera. ¿Ya? Benjamín, si lograste hacer esta, es que no debería tener ni una dificultad. ¿Cómo te fue con esta pregunta? Benjamín Zamorano, porque parece que hay dos Benjamín. ¿Las entendiste? Ya, vale. ¿Y las pudiste resolver? Perfecto, ya. Entonces Benjamín menciona que quería hacerlas hoy. Muy bien. Ya, está súper bien. Amber menciona que tuvo que buscar en Google. De hecho, el desarrollo de esta, por ejemplo, es uno de los conceptos que están mejor trabajados en la última versión del Albert, ¿ya? Justamente esta proteína que está acá.
¿ya? Que es un segmento de titina, ¿ya? Luego es relativamente complejo, entonces la idea es de que revisemos algunos de esos fenómenos el día de hoy, ¿ya? Darling, creo que con eso está resuelto el problema que tú mencionabas, ¿o no? Sí, sí, está resuelto. Lo otro, el Vale. desarrollar el módulo tiene su nota y todo, ¿cierto? ¿O no? ¿No se evalúa? Recuerda que los módulos sí están evaluados y de hecho ustedes tienen una prueba al final. De hecho, la manera de evaluar el módulo de aprendizaje número 3 es con un control, ¿ya? El control, ¿se acuerdan que se los mencioné la semana pasada? No lo vamos a hacer, producto que estamos con esta clase aún pendiente, sino que lo vamos a hacer en la siguiente clase. Debería estar propuesto justamente en este instante. Pero lo cambiamos, que fue lo que les comenté la semana pasada, producto de que toda esta clase todavía no la tenemos, ¿ya? Eso, ¿ya? Entonces, no Ámbar, es una prueba escrita, o sea, es una prueba que ustedes van a tener mañana disponible. Les puedo adelantar, es una prueba de alternativas muy sencilla. Lo que tú resolviste, Ámbar, es una especie de cuestionario, llamémoslo de un cierto modo, una prueba, que estaba asociado a un curso. Estaba mencionado, creo que en las instrucciones, que se llama el PDB 101. Ámbar, déjame que te aproveche de preguntar. ¿Tuviste tiempo de revisar ese que se llama Tour por las proteínas? Porque si llegaste hasta ahí significa que resolviste esa parte. ¿Qué te pareció? ¿Te costó mucho? ¿Te pareció interesante? Es bueno, ¿cierto? Es súper divertido. Para los que, sí, un montón, muy detallado. Para los que todavía no logran resolverlo, las 4 personas que todavía no lo resuelven, y las 10 que todavía no, a lo mejor no han llegado hasta ahí, probablemente ese es uno de los sitios más divertidos. Yo no les quiero dar mucho la lata, pero mire, les voy a compartir un poco la pantalla en qué consiste. Eh, me equivoqué. Esperen, 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 esperen. Mm, ya, ahora sí. Benjamín, pregúntame. No voy a estar mirando el chat, así que si quieres, Benjamín, pregúntame por mientras por el micrófono, ¿ya? Ah, profe, que se había Tienen subido un que nuevo creer. diagnóstico y quería saber hasta qué día se puede realizar. Uy, Benjamín, las pruebas de diagnóstico están vencidas. Fueron enviados los resultados la semana pasada. Ah, es que me llegó un correo diciéndome que hay una nueva prueba de diagnóstico y me salía como para realizarla. ¿Estáis Por seguro que es de eso, este ramo? Porque yo no he enviado ningún mensaje. Sí, Las pruebas de profe, a mí diagnóstico están también. resueltas el Anoche lunes me llegó pasado. un correo. ¿será de laboratorio, profe, o algo? Mm, Sí. puede ser, Pero es que fue puede raro ser. porque nos Porque llegó el correo ayer, pero decía que se nos vencía el 30 de marzo. entonces, claro, lo que pasa es que les tiene que haber llegado no sé, no tengo idea, pero para que se hagan un poco la idea, miren, este es el curso, actividades, y van aquí, prueba de diagnóstico, y esta está vencida. Esto vencía creo que el martes pasado, que es la prueba de diagnóstico. De hecho, ya están los resultados se empacaron, se enviaron, y ya están las personas, por así decirlo, de acuerdo con que son las áreas a trabajar e inclusive ya están los horarios de las tutorías, que ese fue lo último que les mandé el día de ayer, creo. Que las tutorías para biotecnologías tocaron los días lunes a las 6:30 y los sábados a las 10, ¿ya? No sé nada más, ¿ya? Se los voy a contar en un instante, ¿ya? Pero no tengo idea de lo que les habrá llegado. Me llama la atención. Podrá ser un error, pero ya ustedes tienen el control o sea, el diagnóstico hecho, así que no se preocupen de ese lado, ¿ya? Ya, esto es lo que yo le estaba comentando. Creo que Ámbar preguntaba, no, Darling preguntaba por las preguntas están acá. Ya, la idea es que ustedes se introduzcan a estos dos tipos de biomoléculas. Luego hay un par de videos, ¿cierto? Primero el de Rosalind Franklin, por así decirlo, la historia detrás del ácido nucleico o del DNA, la estructura. Y luego dos videos que en realidad son tan complementarios, pero son muy similares, ¿ya? Em, Luego, la idea es que ustedes adjunten aquí sus preguntas, perdón, las respuestas de ese cuestionario, que son 6 preguntas, una tiene así como ABCD, por así decirlo, y luego
terminen la actividad, por así decirlo, en esta parte, en esta sección, este pequeño módulo, ¿ya? Hay un pequeño link y la idea es bien divertido. Se llaman moléculas del mes, para los que estén más interesados y que ya optaron por, y que me enviaron el correo electrónico para el tutorial de visualización. Esto lo vamos a ver en detalle. Pero esto que está aquí es una representación del ácido nucleico, del DNA, justamente el que ustedes están viendo están viendo mi pantalla, ¿no? Sí, ¿cierto? Uy, me estoy asegurando. La ven, ¿o no? La están viendo. Profe, sí, sí, Hola. sí. Sí, la vemos, la Ah, ya, vemos. perfecto. Ya, miren, entonces este justamente es una animación del DNA B, de forma B, que justamente es el determinado por Rosalind Franklin. Espectacular este sitio en realidad. Pueden hacer un montón de cosas, pueden ir cambiando las representaciones, ¿cierto? En este caso pasé desde bolitas de Van der Waals hasta esta cartoon. Puedo cambiarlo hasta uno más representativo que representa bolitas y palitos, por así decirlo. Y puedo explorar en realidad no tan solo el DNA, sino que, por ejemplo, ustedes ya deben conocer algunas de estas, todas estas proteínas las vamos a ver nosotros en las próximas semanas, cuando veamos los mecanismos moleculares. Pero sin duda ustedes han estudiado el nucleosoma o la histona, ¿cierto? Y aquí está el complejo. ¿Se fijan? El DNA está como en rosa, eh, si es que no me equivoco, claro. Y las proteínas están en esas cosas como de colores azules, rojas y medias amarillas, ¿ya? Este es el nucleosoma. Es muy divertido este sitio, pueden ustedes explorar. Y si se van dando cuenta, por ejemplo, esta es la miosina, ustedes probablemente ya la conocen, contracción muscular. Y se fijan que al lado siempre hay lo que se llama un indicador como de identificador, ¿ya? Este identificador permite em, más tarde hacer, por así decirlo, un estudio más detallado, ¿ya? Y eso es justamente lo que viene en la siguiente actividad, que es la visualización, ¿ya? Aquí incluso creo que hay un rinovirus, ¿viste? Aquí hay un virus, son estructuras enormes, se fijan que es un complejo macromolecular, ya no estamos hablando de un par de proteínas, y es como una bolita, ¿ya? Una esferita, una pelota, que al interior, a pesar de que pareciese que está hueca, ¿cierto? Mantiene o contiene el material genético, ¿ya? Lo más divertido que estos sistemas son autoensamblados, etcétera. Ahora, este es solamente como el tour que se denomina, ¿cierto? Ustedes pueden revisar todas las estructuras que están acá. Hay detalles sobre ellas en cada una de ellas. Y lo que les mencionaba anteriormente, ay, disculpen, es que ustedes pueden ir un poco a la siguiente actividad, que sí está optativa. Se han inscrito un par. De hecho, de otros cursos ya me escribieron porque también se inscribieron. Es una actividad que está programada para que ustedes tengan una aproximación con la visualización, ¿ya? O sea, que ahora sean capaces de explorar esas estructuras que acabamos de ver en una especie de como de animación, ¿ya? Al final de este tutorial, que uno debería tardarse como una hora en hacerlo de manera independiente, es que vamos a revisar conceptos generales y vamos a tomar fotografías, vamos a hacer videos, probablemente cosas de ese estilo, ¿ya? Y estas son las cosas que preguntaba alguien por ahí, no me acuerdo si era Ámbar o no, pero estas son las preguntas de ejercicio, este es justamente del curso, y estas son notas breves, estos son relacionados con justamente lo que vamos a ver el día de hoy, pero solo proteínas, ¿ya? Es un PowerPoint, por así decirlo. Ya, es el módulo, esto es lo que ustedes deberían haber revisado, creo que son 9 ítems, por así decirlo, ¿ya? Dígame. Profe, lo que pasa es que ahora encontré las preguntas, pero ayer era un link que me pedía usuario y contraseña, y ahora lo abrí y no me Ya, pide nada. El tema es de que, ¿qué ya. se hace en esos casos? Porque ya me ha pasado con otras materias, Sí, el hecho de que me Darlene, lo sale que eso. pasa es que tienes, sí, Darlene, lo que pasa es que tienes problemas con tus credenciales, probablemente no las tienes registradas, entonces el Google Chrome, si estás ocupando Google Chrome, te está pidiendo eso. Si las tienes registradas y sigues teniendo problemas, deberías ponerte en contacto con Campus Virtual, porque estáis teniendo un problema. De hecho, eres la única persona que me comentó que tuvo problemas. Y te lo comento y me llamaba tanto la atención cuando me lo mencionaste ayer o el sábado, no sé cuándo, porque muchas personas se estaban inscribiendo y venían muy abajo y mientras que tú me estabas preguntando por una actividad de la primera, entonces me llamó la atención. Em, pero probablemente tengas algún problema con tus credenciales, significa que tu password no funciona, pero me llama la atención, ¿cómo te conectas tú ahora a la clase?
Yo me conecto por el compu y no sé, o sea, cuál sería el Claro, problema, porque en verdad vale, vale, no sé, siempre accedo Darling, normal. pero está bien, Darling, pero cuando te conectas, em, ¿cómo lo haces? ¿Lo haces a través de un link o lo haces a través de campus virtual? ¿Te haces login en tu cuenta? No, en campus virtual. Vale, Sí, sí, entonces no deberías todo tener menos problemas. De hecho, me parece muy extraño. yo te veo con tu nombre completo, o sea que significa que está estás no a través de link, entonces no entiendo muy bien. Sí, Probablemente tengas algún problema. Y si te pasan otros cursos, que probablemente tienes algo más complejo, ¿ya? ya, Así bueno, que eso. Ujú. gracias igual. Bueno, ya de nada. Bueno, miren, aquí están las respuestas para que ustedes más o menos se enteren. Bueno, la están viendo igual en mi pantalla. Los invito a que lo revisen pronto, ¿ya? Recuerden que en las próximas horas, ¿cierto? Mañana vamos a tener el control de esto, ¿ya? Así que bueno, ya voy a resolver rápidamente, a ver si pasó algo más. Benjamín, profesor. Ya, eso lo conversamos. Enzo, que también te llegó. Y profe, las respuestas de las preguntas las adjuntamos como archivo o comentario. Como archivo, normalmente uno agrega un Word y en el comentario uno pone, profe, estas son las respuestas de tal cosa, ¿ya? Así más o menos funciona la entrega de trabajo, ¿ya? Y uno hace comentarios sobre esa parte, ¿ya? Eco. De nada, Aileen. Ya, entonces vamos a partir rápidamente. Em, esta clase ustedes ya la tenían disponible, según yo entiendo. Em, pero de todas maneras, se los comento, están en la sección de materiales del curso, pueden revisarla con detalle. Pero antes de comentarles, bueno, en realidad se los comenté todo. El programa de tutorías, que se los mencioné hace un instante atrás, que por favor recuerden revisar el módulo aprendizaje 3. Esto se los comento porque la estadística que nos entrega em, Blackboard demuestra de que no necesariamente todo el curso revisó los módulos 1 y 2 y por lo tanto no es sorpresa de que tengan dificultades al resolver el taller, por ejemplo, que fue la manera que se conectaba el módulo 2 con el taller. Los resultados del taller los voy a publicar de aquí a mañana y les comento que existe una reprogramación del taller número 2, ¿ya? ¿Y por qué esto? Voy a saltar un poquitito. Eh, espera, necesito no saltarme aquí está, ¿ya? Y tiene relación con esto, nosotros estamos aquí, lunes 5, y deberíamos tener la clase de procarionte eucarionte, ¿ya? Que es justamente el material de partida para el taller, ¿ya? Y lamentablemente estamos un poquito más atrás, entonces vamos a tener que resolverlo esto la próxima semana. Pero mira, con algo de suerte resolver esto sin grandes problemas porque la clase de membrana podríamos en realidad, tenemos en realidad como tres clases que están relacionadas con la función de membrana. Por lo tanto, esta clase, probablemente la del 12, la vamos a fusionar con la del 13 y de ese modo haríamos el taller y quedaría todo más o menos en orden, ¿ya? Ya, entonces, no sé si hay alguna otra consulta antes de que pueda partir, ¿no? Vale. Entonces, el día de hoy vamos a continuar y literalmente seguir terminar esta sección que tiene relación con biomoléculas. Hasta ahora hemos revisado lípidos, hidratos de carbono, que espero que les haya quedado súper claro de nuestra clase extraordinaria del día martes, creo. Yo lo pasé muy bien y espero que ustedes también hayan aprovechado esa oportunidad y les haya quedado más o menos claro, ¿ya? Eso no quiere decir que no podamos todavía resolver consultas, ¿ya? Pero más o menos estamos con esa parte ya más o menos resuelta. Y hoy día ya nos vamos ya a nuestra, llamamos tierra derecha, ¿cierto? Teníamos originalmente separado como dos clases, pero la idea entonces, luego de la reprogramación que hicimos, creo que el lunes pasado o por ahí, es que entonces esto lo consolidamos en un solo ítem, ¿ya? ¿Cuál es la idea que ustedes, en el fondo, o cuáles son los objetivos de aprendizaje relacionados con esta clase? La idea es que ustedes sean capaces de identificar elementos que son relevantes sobre la estructura de ácidos nucleicos, su función, y lo mismo prácticamente de proteínas, ¿ya? Junto con algo que ustedes van a ver con mucho detalle en los cursos de bioquímica,
y probablemente en cursos más tarde, cuando nos veamos de nuevo, que tiene relación con el plegamiento de proteínas. Lo vamos a tomar muy, 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 muy superficial, pero la idea es que ustedes mencionen, o sea, que yo les mencione conceptos y que ustedes estén informados al respecto, ¿ya? ¿Cuáles son los términos que ustedes deberían manejar? Es DNA en su forma B, a lo mejor ustedes ya lo resolvieron eso, y términos como los niveles de estructura que tiene la proteína, siempre son 4, ¿ya? ¿Cuáles son las palabras clave que yo he destacado y que ya probablemente se encontraron ustedes en la guía, que tiene que ver con, bueno, DNA, en qué consiste, qué es lo que es el surco mayor y el surco menor, y cuáles son los distintos niveles de estructura de proteínas, justamente lo que mencioné anteriormente, ¿ya? Y con esto volvimos a nuestra tablita que estamos usando hace ya unas 2 o 3 clases, donde vemos que los componentes más relevantes probablemente o más abundantes son los ácidos nucleicos, ¿cierto? Con prácticamente un 7%, y las proteínas con un 15%, ¿ya? Si hubiera estos dos tipos de moléculas, ácidos nucleicos y proteínas, y los tratara de distinguir, por así decirlo, diferenciarlo, y es que estructuralmente los ácidos nucleicos y proteínas adoptan una estructura particular en lo que denominamos plegamiento, ¿ya? Es verdad que los hidratos de carbono también, por ejemplo, los polímeros tienen estructuras tridimensionales, los monómeros, sin duda, ¿cierto? Pero los polímeros en realidad tienen estructuras, pero no necesariamente adoptan, por así decirlo, lo que denominaríamos nosotros ahora como un plegamiento, ¿ya? Todas ellas tienen una estructura tridimensional. Los lípidos de membrana, recuerden que se organizan en membranas, los hidratos de carbono, el glicógeno tiene esa estructura media helicoidal, ¿cierto? Pero ninguno de ellos se rige, principalmente están regidos por entropía, ¿cierto? Por fenómenos de maximizar grados de libertad. Pero los ácidos nucleicos y las proteínas adoptan estructuras que están tratando de compensar otro tipo de fenómenos que principalmente están relacionados con generar espacios, ¿cierto?, que están relacionados con su función, ¿ya? ¿Me están escuchando? ¿Sí? Sí, profe. Sí, Sí, profe. Vale. Lo que ustedes van a ver, aquí es un video. No sé si se lo he mostrado antes, creo que no. ¿Se lo he mostrado antes? Creo que no. Creo que no. Ya, este tiene un poquito de audio. Y lo que están viendo ahora es un ácido nucleico. Lo que ustedes ven ahí, justamente que acaba de entrar, son las proteínas esenciales para la formación del nucleosoma. Algo que vamos a probablemente mencionar en un par de clases más. El nucleosoma es como el punto de partida para que se forme lo que se denomina la fibra 30 nanómetros, que es, por así decirlo, la fibra de DNA condensada. Justamente lo que ustedes tienen ahora en mente, ahí, justamente en la pantalla. Y es como uno de los primeros niveles de organización de la cromatina. Este, a su vez, colapsa sobre sí mismo y finalmente va a generar, en este caso, creo que la imagen a continuación va a mostrar lo que es la cromatida, ¿cierto? La cromatida hermana, ¿cierto? Pero finalmente, en realidad, es como las primeras formas que toma el cromosoma. Ya estamos hablando de una célula eucarionte y probablemente como una especie de célula humana, ¿ya? Lo vamos a ver en un instante. Ahí están las cromátidas, vemos el cromosoma condensado, y justamente si hacemos como un zoom out y salimos de la célula, vemos que esta célula que está entrando ahí en una de las etapas de la mitosis y se está dividiendo, comienza a segregar su material genético, dividiendo, ¿cierto?, estas moléculas, ¿cierto?, que son los cromosomas, ¿ya? Esto justamente, y esto es gracias, o ocurre gracias a que el DNA tiene una estructura particular en el espacio, ¿ya? No es una estructura cualquiera, por el contrario, es una estructura, ¿cierto?, que es muy conocida en biología y que si vieron el video podrían haber logrado de familiarizarse con ella. Seguro que ya lo conocen con mucho detalle, ¿ya? Y les presento aquí a continuación lo que sería, espérame, ahí sí, ¿me escuchan? Sí. Les presento a continuación lo que es la foto 51 y una pequeña animación del DNA. ¿A qué corresponde, para los que estuvieron ahí revisando entonces el material? ¿A qué corresponde esta foto que se denomina foto 51? Es una de las fotos más populares llamémoslo en biología. ¿A qué corresponde? Creo que esa es como la difracción no sé de qué será, pero es la difracción del DNA.
Perfecto, exactamente, eso es la foto, la fotografía que se saca al impactar un rayo, que en este caso son rayos X, y que son difractados hasta una pantalla, ¿cierto? Y el material que está interpuesto es una molécula de DNA. Entonces la pregunta, no sé, súper bien, muchas gracias por tu pregunta, muy atento porque es un buen detalle. Foto 51 es la fotografía que toma Rosalind Franklin. Y de hecho, en el video hace ver esta infamia, ¿cierto? Que en realidad Foto 51 es una de las fotografías clave para lograr em, proponer el modelo de la estructura helicoidal antiparalela del DNA, ¿ya? Muchas veces nosotros el crédito de estas fotos se la entregamos a Watson y Crick, pero en realidad estamos lejos de la realidad porque esta fotografía, para la sorpresa de nosotros, en realidad fue publicada en un número en donde hubo una seguidilla de artículos, ¿cierto? En realidad son tres, Watson y Crick, Wilkins, y seguido finalmente por un paper de Franklin, que es Rosalind Franklin. Si ustedes ven, es una serie de publicaciones, es una tras otra, una página tras otra, y está gobernado por hombres, excepto el último paper que es el de Rosalind Franklin, y el paper de Rosalind Franklin es el que en realidad entrega las bases fundamentales para determinar cuál es el modelo. La gracia de Watson y Crick es que propone un modelo tridimensional que concuerda con la evidencia tomada por Rosalind Franklin. Y ese es el gran problema, ¿cierto? Que mucha gente, y en realidad no hace mucho tiempo, yo diría unos 10, 15 años, es que ha logrado hoy en día literalmente posicionar el trabajo de Rosalind Franklin nuevamente, ¿ya? Es lamentable que esta situación se dio, pero en realidad la mayoría del crédito se lo lleva Watson y Crick. Inclusive me atrevería a decir que es un poco más injusto porque Watson, Crick y Wilkins ganan el Nobel en los 60, ¿ya? A pesar de los desarrollos fundamentales que hizo Rosalind Franklin en estos años, que son los años 50, ¿ya? ¿En qué consiste esta estructura? Y en realidad esta estructura, que es la fotografía, la foto 51, ¿ya? Tiene esta estructura en donde hay una serie como de manchitas, ¿cierto? Que están dispuestas de una manera particular, generando una cruz, ¿ya? Como buenos británicos en realidad determinan esto o lo denominan como de San Andrés, ¿ya? Y estas manchitas, y esta es la manera como se lee el mapa de difracción, es que estas manchitas están separadas a una cierta distancia. Y como ellos conocen más o menos cuál es la distancia que debería ocurrir en la separación de estas manchitas, ellos en el fondo conocen de que están separados una cierta distancia. Y esa distancia es de 0,34 nanómetros. Y para su sorpresa, esto es repetitivo en ciertas, formando esta X. Y en difracción, una X es consecuencia de una estructura helicoidal, justamente el modelo que representaba, ¿cierto? O que propone Watson y Crick, ¿ya? Y la separación entre ellas, como es de 3,4, ellos conocen entonces de que la separación entre bases nitrogenadas a lo largo de la hebra es de 0,34 nanómetros. Y por último, saben de que al contar 10 hebras, perdón, 10 peldañitos, por así decirlo, la distancia es de 3,4, por lo tanto, ellos proponen que la distancia o el giro de la hebra es de 3,4 nanómetros, ¿ya? Lo que sería un 10 unidades, ¿cierto?, de base nitrogenada, ¿ya? La gran gracia, eso sí, que tiene Watson y Crick es que proponen esta estructura, que esto sí es fundamental, que el DNA está organizado de una manera helicoidal, tal cual como lo muestra como este dibujito, en una hebra antiparalela, y esto es interesante, significa que una de las hebras tiene una polaridad que vamos a llamarlo por ahora, van a tener que creer, y se los voy a comentar en qué consiste, de el 5' 3', ¿ya? Relacionado con el azúcar, ¿ya? Significa que el 5' aquí, lo estoy diciendo al revés, creo. Ah, no, sí está bien, 5' fosfato, 3' OH, ese es el orden que está la molécula, por lo tanto la molécula polimeriza por acá abajo, mientras que la hebra que está apareada a ella va en el sentido contrario, ¿ya? Fíjense que está como de patas arriba, ¿cierto? Significa que las hebras van de manera antiparalela, mientras una hebra, por así decirlo, polimeriza hacia arriba, la otra lo hace hacia abajo, ¿ya? Y en su interior están las bases nitrogenadas, ¿ya? Entonces, nuevamente, el esqueleto fosfodiéster por fuera y las bases nitrogenadas en el medio, generando una serie de enlaces de hidrógeno y que respetan algo muy fundamental en biología que se denomina la ley de Chargaff, ¿ya? En donde el contenido de Ta es prácticamente igual, ¿cierto? Son equivalentes, están en iguales proporciones que lo mismo que los G y C. Por lo tanto, la ley de Chargaff propone que al interior del DNA
T y A interaccionan a través de enlaces de hidrógeno y lo mismo G con C. Y por eso se conservan mismas proporciones. O sea, si tú tienes 10% de TA en tu DNA, vas a tener 10% de adenina o nucleótido basado en adenina, ¿ya? Ahora, estructuralmente, estos DNA son un poquito distintos, ¿ya? Lo vamos a mirar en esta, o justamente creo que en esta diapositiva. Ahora viéramos, y ahora justamente voy a resolver el tema del 5' y el 3', es que si nosotros vemos el DNA, ¿ya? El 5', a donde está unido el fosfato, por así decirlo, es el punto de partida, y las bases nitrogenadas van a ir adicionándose a través del 3' OH, o sea, la posición 3 del anillo de ribosa, que es el constituyente, el azúcar, principal de esta base nucleotídica. Y el 3' OH entonces es el punto donde se va a unir un fosfato nuevamente y va a seguir la polimerización, ¿ya? Entonces vamos a decir que el DNA polimeriza o se organiza de 5' a 3'. Y esto en realidad es como una especie de nomenclatura que uno utiliza y siempre habla de una secuencia en virtud de ordenarla de 5' a 3'. Entonces, la secuencia de esta hebra sería C, A, A, T, C, G, T, C, A, ¿ya? Por el contrario, la hebra que es complementaria a esta, hebra que acabo de mencionarle, se ordena de manera opuesta. Por esto, entonces, que el DNA se denomina que es una hebra, doble hebra, en realidad, antiparalela, mientras están, si bien están unas ordenadas al lado de la otra, ¿cierto? Generando enlaces de hidrógeno a través de sus bases nitrogenadas, se organizan en realidad como, por así decirlo, norte-sur y sur-norte, ¿ya? Entonces van invertidas, ¿ya? Ahora, las bases nitrogenadas, como les estaba mencionando, generan enlaces de hidrógeno, y esos enlaces de hidrógeno justamente se generan porque las distancias son súper apropiadas para la formación de enlaces de hidrógeno entre grupos donores, como el NH, y grupos aceptores, como el carbonilo, ¿ya? Y aquí justamente es que aparecen estas parejas, ¿cierto? Adenina-timina o guanosina-citosina, ¿cierto? En donde podemos encontrar de que en el caso de la guanina-citosina se generan tres enlaces de hidrógeno, ¿ya? Por lo tanto, uno siempre habla de que el par GC es mucho más fuerte, ¿ya? Debido a que generan un enlace de hidrógeno extra, ¿ya? Em, Eso, ¿ya? Ahora, si yo viera entonces en resumen de la estructura, yo lo que podría ver es que es una estructura helicoidal, como una estructura que simula una estructura como una especie de hélice, por eso es que muchas veces se denomina la doble hélice al DNA. Y en su interior están ordenadas las hebras, como les mencionaba, una, ¿cierto?, en un sentido y la otra justamente en el sentido contrario. Y en el medio están las bases nitrogenadas generando los enlaces de hidrógeno. Pero esta estructura particular, helicoidal, genera dos puntos que son súper, súper, súper importantes, que se denomina el surco mayor, ¿ya? Y el surco menor. Dos estructuras, ¿ya? Que aquí las vemos en esta diapositiva ahora como en representación de Van der Waals, en donde tenemos aquí una especie de como un hueco bastante más grande que el que está al otro lado de la diapositiva. A esto le llamamos surco mayor y surco menor. Siempre que encontramos un surco, encontramos, como por así decirlo, en su cara opuesta, el surco complementario, ¿ya? Estos surcos son esenciales, ¿cierto?, para el reclutamiento de maquinaria. Lo vamos a ver en unas diapositivas, en realidad más adelante, pero se los puedo adelantar. Es que justamente estos surcos son, por así decirlo, los puntos de entrada en donde se reclutan proteínas, ¿ya? Proteínas que van a estar relacionadas con procesos moleculares que ocurren al interior de la célula. La replicación, ¿cierto? La transcripción, la compactación de la cromatina, ¿ya? O del cromosoma en general, ¿ya? Muchos de esos procesos son iniciados producto de que existen surcos particulares con motivos particulares, o sea, consecuencias particulares que van a permitir el reclutamiento de moléculas, ¿ya? Por eso los surcos mayores y menores son tan relevantes para la estructura de del DNA, porque justamente son los que le entregan uno de los procesos más fundamentales que tiene que ver con la función de reclutamiento de moléculas, ¿ya? Ya, volvamos un poco al DNA. Si volviéramos para reforzar la idea de la polimerización, veríamos, dígame.
Profe, ese reclutamiento de moléculas que dice usted se refiere a la histona. Claro, lo mencioné. ¿Te acuerdas que te mencioné tres procesos, creo? Replicación es una, se recluta maquinaria molecular para el proceso replicativo, que lo llamaríamos en ese caso la DNA polimerasa. La transcripción también, porque necesita maquinaria molecular para replicar, para transcribir el DNA hasta un RNA, ¿ya? Y en ese caso serían la RNA pol, y en realidad una unidad particular que la vamos a estudiar nosotros más adelante. Y la compactación del DNA. Y la compactación del DNA, ¿te acuerdas que lo mostraba en un video hace un instante? Depende de maquinaria molecular especializada, que en ese caso nosotros en Eucaria lo conocemos como nucleosoma, ¿ya? Y el nucleosoma es un dímero, es divertido esto, es un dímero de tetrámeros, significa que es como un sándwich, ¿ya? Son dos tapitas de un sándwich y cada tapa del sándwich está constituida por 4 subunidades de histona, ¿ya? De manera general, a eso se le denomina nucleosoma, ¿ya? Entonces sí, está súper relacionado con lo que tú mencionas. Entonces estos puntos son súper necesarios para comprender cómo existe el reclutamiento de estas maquinarias. Ahora, el DNA no tiene una sola forma en realidad, ¿ya? En realidad el DNA lo podemos encontrar en tres formas. La forma B, que se denomina también Watson y Crick, ¿ya? Que justamente tiene esta relación surco mayor, surco menor, súper ordenadita, ¿ya? Aquí la hebra una está pintada en rosa y otra en azul. Y lo otro que tiene en particularidad es que la diferencia entre los peldaños, por así decirlo, de esta doble hebra, que son las fases nitrogenadas, están separadas 0,34 nanómetros. Por ende, al comprender una vuelta entera, que involucra 10 pares de bases nitrogenadas, tenemos una distancia de 3,4, ¿ya? Esta es la más popular, Watson y Crick. Si vemos entonces la estructura desde arriba, se ve una estructura más o menos de este estilo, donde quedan todas las bases nitrogenadas apiladas en el medio, literalmente como si fuese un tubo, y por fuera, ¿cierto? Los enlaces fosfodiéster, ¿ya? Este esqueleto de fosfato, ¿ya? Y este es el que le entrega el carácter negativo, recuerden, al DNA. Por dentro enlaces de hidrógenos, por fuera entonces fosfato, ¿cierto? Con mucha carga, ¿cierto? Formal, ¿ya? De los fosfatos. Luego la forma A, que es un DNA menos frecuente y se encuentra bastante en los dúplex híbridos. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, mientras una hebra es DNA, por ejemplo, la rosa, la azul es de RNA. Y estos dúplex en realidad existen y se encuentran en la célula, ¿ya? Y también, obviamente, in vitro los podemos generar, ¿ya? Y estos dúplex, en realidad, tienen una diferencia. Producto de justamente este cambio, el DNA tiende como a empacarse. Fíjense que cuesta mucho más ver el surco mayor y el menor, como que desaparecen, se parecen más bien, son como el mismo tamaño. Y lo segundo es de que si yo contara 10 peldañitos, o sea, 10 pares, lo que yo encontraría es que en realidad los veo en una distancia más pequeña. ¿Qué quiero decir con eso? Es que voy a encontrar las, las 10 bases nitrogenadas, ¿cierto? Mucho más empacadas, ya no van a estar en 3,4. Por lo tanto, una vuelta del DNA está lograda en mucho menos distancia. Entonces, un DNA, por así decirlo, más empacado, más corto. Si lo viéramos desde arriba, veríamos que en realidad las bases nitrogenadas están algo más distanciadas, ¿ya? Se ve como una especie de hueco en el medio. Y aquí está probablemente el más, no sé si es menos frecuente que el A en realidad, probablemente sea más frecuente que el A. Y este, por alguna razón, motivo, razón y circunstancia, este es el que nosotros normalmente encontramos en los dibujos cuando esquematizamos el DNA, que es un DNA, una estructura helicoidal, eh, que va de alguna manera también ordenada de manera antiparalela, igual que los otros dos anteriores, pero fíjense que aquí está, por el contrario, como más bien empacado, aquí está todo más estirado. Y fíjense que también se cumple la idea, ¿cierto? Que hay peldaños, pero aquí el número de bases nitrogenadas que están incluidas en una vuelta es, o en realidad al revés, una vuelta toma más distancia. Normalmente lo hacían 3,4, aquí lo hacen algo más de 3,4, ya se pueden dar cuenta de eso, pero principalmente, que es la gran diferencia con la forma B, es que desaparecen los surcos. Y aquí es la típica forma que uno encuentra cuando dibuja el DNA y que encuentra como una doble hélice de este estilo, ¿cierto? ¿Ya? En donde tú haces en realidad como que se hacen estas cinturas, pero estas cinturas son súper parecidas. En realidad no hay diferencia entre surco mayor y surco menor. En realidad este es el DNA de tipo Z, ¿ya?
Este lo encontramos en regiones que son más ricas en nucleótidos de guanina y citosina, lo típico que nosotros denominamos como repeticiones GC, ¿ya? Esto sería como lo típico que nosotros encontraríamos en regiones de este estilo. Ahora, la forma B es lejos la forma más popular, ¿cierto? Que nosotros encontramos. Nuestro DNA está empacado de esta forma. Prácticamente, no sé, 90 y tanto por ciento de nuestro DNA se encuentra en esta forma, que es la forma B, ¿ya? Ya. Ahora, si nosotros viéramos entonces los nucleótidos de DNA, déjenme verlo, nosotros lo que encontraríamos, y esta es la gran diferencia, y viéramos en detalle esto, lo que ustedes ya lo resolvieron súper bien, ¿cierto? En el módulo, encuentran la base nitrogenada, ¿cierto? Que es una adenina, ¿cierto? En este caso, pero también tenemos la guanosina, la citosina y la timina, ¿ya? Estas dos últimas tienen anillos de 6 sustituyentes, y como tiene una estructura de esta manera que simula una molécula en particular, que es la pirimidina, entonces se denominan anillos pirimidínicos, ¿ya? Mientras que la adenina y la guanosina, ¿cierto? O la guanina en realidad, em, van a asemejarse, ¿cierto? A una estructura que se denomina púrica, ¿cierto? Que consiste en dos anillos, ¿cierto? Uno de 6 sustituyentes y uno de 5 sustituyentes, y por lo tanto estas se denominan anillos púricos, o la estructura, ¿cierto? Entonces tenemos bases nitrogenadas pirimidínicas, ¿ya? Y púricas, ¿ya? Ahora, estos son las bases nitrogenadas que están unidas a través de un nitrógeno en todas ellas, que se une hasta el carbono 1 de un azúcar de ribosa, ¿cierto? Una molécula con 5 sustituyentes, o 5 carbonos, perdón. 1, 2, 3, 4, y el hexacíclico, ¿cierto? El quinto, que a su vez está unido a un fosfato, ¿ya? Esta es la estructura que nosotros encontramos en cada uno de ellos. Pero la idea del DNA, que se denomina desóxido nucleótido, o más bien un ácido desoxinucleótido, es que en realidad se llama deoxi o desoxi porque le falta un grupo OH en esta ribosa. Y esta es la gran diferencia que existe con el RNA. Es una cosa muy, muy, muy puntual que pareciese prácticamente, déjenme mostrarles cómo es la RNA, ¿ya? Que parece un detalle completamente que uno podría pasar por alto, pero fíjense que es extraordinariamente importante. Este OH es el que le entrega, el del 2'OH, es el que le entrega prácticamente la actividad catalítica al RNA. ¿Se recuerdan que cuando nosotros teníamos un mRNA en las primeras clases y estábamos hablando de la teoría del RNA? Una de las ideas que nosotros teníamos es de que justamente RNAs monohebras eran capaces de adoptar estructuras tridimensionales y eran capaces de llegar a actividades catalíticas. Y esas actividades catalíticas son entregadas principalmente por ese OH libre. Ahora, ¿por qué digo OH libre? Porque cuando el DNA o cualquier hebra está polimerizada, ¿cierto? En realidad el 2' en realidad queda libre, pues. Fíjense que está ahí, no está haciendo enlace, y ese es justamente el que está libre. Esta es una monohebra de RNA, ¿ya? Y lo segundo es que el 3'OH está unido, ¿ya? Entonces, esta base, perdón, este sustituyente es justamente el que se encarga de esta actividad catalítica. Al mismo tiempo que este OH lo hace mucho más reactivo, también lo hace más inestable el RNA, ¿ya? Por eso es que los genomas, por así decirlo, en su general, prefieren o conservar el código en una molécula mucho más estable, que es el DNA, y en particular en un DNA doble hebra, ¿ya? Otra diferencia que ustedes pudieron encontrar probablemente en el caso del DNA es de que, como ya les mencionaba, que habían anillos púricos y pirimidínicos. En el caso del RNA, la timina, ¿cierto? Que es esta base nitrogenada que encontramos aquí, ¿cierto? En el RNA está ausente y se reemplaza por esta base nitrogenada de timina, se reemplaza por un uracilo, que en realidad también sigue siendo un anillo pirimidínico, ¿ya? Lo vamos a ver ahora, pero en realidad tiene una organización de sus grupos sustituyentes, digamos, exocíclicos un poquito distinto, ¿ya? Normalmente nosotros tendríamos dos carbonilos, por así decirlo, un NH acá, o en realidad dos heteroátomos, ¿cierto? Y un metilo, ¿cierto? Como sustituyente. Pero en el caso del uracilo, esperen, ahí sí, en realidad ese CH3 desaparece, ¿ya?
Eso es justamente lo que ocurre, ¿cierto? Para que se hagan una idea ahí, rapidito, ¿ya? La diferencia entre la timina y el uracilo. En realidad, se fijan, es una sutileza muy pequeña que existe, ¿ya? Sin embargo, la timina, que normalmente se aparea con el A, con la adenina, ¿cierto? La base púrica, en el RNA esa relación también se mantiene, ¿cierto? El uracilo, a pesar de que pierda ese grupo metilo, mantiene la capacidad de generar enlaces de hidrógeno, ¿ya? Con la adenina. En resumen, Profe, entonces, dígame. lo que pasa es que no entendí muy bien la parte que dijo lo que le daba la actividad catalítica al RNA. ¿Ya? ¿Qué parte en particular no entendiste? En la molécula, ¿qué es lo que le otorga esa característica en la molécula de RNA? Ah, mira, ¿con quién estoy hablando? Con Diego Sepúlveda. Diego, mira. Diego, hola, buenos días. Mira, Diego, aquí tenemos a las bases nitrogenadas de, bueno, púrica y pirimídica del DNA, perdón, del DNA. Si tú vieras esta molécula, y fijémonos, por ejemplo, en la adenina, ¿cierto? Que está aquí, déjame poner el destacador, aquí, ¿ya? ¿Qué es lo que tú ves de diferente con esta? El OH. Vale. ¿Cuál Sí, OH? Este de acá, ¿cierto? de la pentosa, sí. Ya. Los grupos alcohólicos, en general, dependiendo de cuán se denomina esto en química, ¿se acuerdan? Dependiendo de cuán ácido sea este protón, o sea, la capacidad que se salga, ¿ya? Es que van a ser más o menos reactivos. Esta posición vamos a llamarla que es altamente reactiva, ¿ya? Por lo tanto, esa es la que le entrega justamente esta actividad catalítica o función o esta capacidad de catalizar reacciones, ¿ya? Al RNA. Pero en el DNA esa parte no está. Y por eso es que de hecho el DNA lo llamamos deoxi, porque le falta, está desoxilado, ¿ya? Le falta un grupo oxidrilo, ¿ya? O sea, un OH. Y como le falta, entonces nosotros lo llamamos un nucleótido, un deóxido nucleótido, ¿ya? Y esa es la razón de que denominamos DNA, ¿cierto? Y no lo llamamos un deóxido, o sea, porque esto se llama ribonucleico, ¿cierto? Mientras que este es un deoxirribonucleico. Es un ácido nucleico basado en ribosa, pero que está con un grupo removido, por así decirlo, que está desoxilado. Se le ha removido el grupo oxidrilo. Y fíjate que si yo veo los distintos grupos, no voy a ver ningún grupo OH en el DNA. Va a estar todo cubierto. Déjame ir al RNA. El RNA se ve de este modo. ¿Hay algún grupo OH libre? Y la respuesta es solo uno, el 2. Y si este está ausente en el DNA, no hay grupo alcohólico que sea capaz de reaccionar con nada prácticamente, ¿ya? Y esto es lo que le entrega justamente la reactividad al RNA. ¿Te quedó claro ahí? La presencia del OH. Sí, profe, me quedó más claro. Vale, súper, súper. Ya, entonces vamos a resumir ahora un poco. Entonces, la estructura del DNA tiene varias características. Primero, esto tienen que grabarse como a fuego, de verdad. Esto es uno de los pocos conceptos que tienen que grabarse muy a fuego. Primero, el DNA es una doble hélice. Es una estructura helicoidal, ¿cierto? Que tiene esta forma como una hélice, ¿ya? Es antiparalela, que en realidad una hebra va de arriba hacia abajo, por así decirlo, en el esquema, y otra de abajo hacia arriba, ¿ya? Y esto es lo que nosotros denominaríamos, ya menos coloquialmente, sino que de una manera más precisa, denominar que una hebra va de 5' a 3', mientras que la otra va en el sentido contrario, en la orientación de la molécula, ¿ya? Lo principal, y esto es muy, 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 muy importante, es que los fosfatos quedan hacia afuera y las bases nitrogenadas hacia el interior del DNA, ¿ya? Y esto justamente hace, y tiene sentido, porque los fosfatos van hacia afuera, evitan que se repelan entre sí y tienen carga. Y por lo tanto, por eso es que no es tan extraordinario que el DNA interactúe con muchas moléculas debido a esta gran carga negativa. Por ahí me preguntaba, profe, ¿y las histonas cómo funcionan? Bueno, las histonas son unas proteínas súper curiosas porque están ricas, ricas, están súper llenas de residuos cargados positivos. Por ende, entonces, o esa carga facilita muchísimo la interacción con el DNA, ¿ya? Bueno, otro punto que es estructural, el surco mayor y el surco menor, puntos estructurales muy relevantes para lo que justamente tenemos más tarde, que es el reclutamiento de maquinaria molecular,
¿ya? O lo que denominaríamos elementos en trans, ¿ya? No se preocupen de eso, lo vamos a ver más tarde. ¿Cuáles son los ejemplos de esos? Factores transcripcionales, polimerasa, em, helicasa y cosas de otras moléculas que están relacionadas con procesos fundamentales, tanto para el empaquetamiento, replicación y transcripción, ¿ya? Bueno, y toda esta historia, que en realidad que yo les acabo de contar, que tiene relación con cómo los elementos estructurales del DNA operan, tienen como principalmente función la organización de los genes, ¿ya? Y eso es un poco la idea. Ahora, hoy en día, todo lo que nosotros conocemos sobre el DNA, también podemos verlo, ¿cierto?, a través de, podríamos denominarlo como el DNA se pliega, ¿ya? Y nosotros sabemos, y eso se los comenté, si nosotros em, lográramos seguir empacando esta hebra, por ejemplo, a 30 nanómetros, pero en un instante, cuando nosotros, lo vamos a ver más tarde cuando veamos la máquina replicativa, y tratamos de abrir esta hebra, producto que queremos abrirla, ¿cierto? Y el DNA se tuerce, es una de las gran gracias que tiene el DNA al momento de torcerlo como que se abre, ¿ya? Y en realidad viene y libera esa tensión a través de una estructura tridimensional que se llama plectonemas, ¿ya? Estos plectonemas, no tengo ni una diapositiva aquí que apoye la idea, pero en realidad la vamos a estudiar cuando hagamos toda la maquinaria de replicativa, ¿ya? Esto se denomina el coiling, o sea, el DNA genera como unos loops, ¿ya? Y esos loops son justamente lo que tiene como función liberar esa tensión que se acumula al interior del DNA que se está empacando. El empaquetamiento más tradicional es justamente lo que veíamos, ¿cierto? Que el DNA interacciona con histona y genera finalmente el empaquetamiento del DNA, que es la fibra de 30 nanómetros, por arriba órdenes de magnitud mayores de empaquetamiento que finalmente terminan con el cromosoma. ¿Y por qué esto es importante? Porque justamente el DNA empacado en distintos niveles, ¿cierto? Va a generar lo que denominamos, y que muchos de ustedes ya a lo mejor deben conocer, lo que es la heterocromatina y la eucromatina, ¿ya? Que tiene que ver con cuánto una cromatina está compactada o altamente compactada, empacada o plegada, o la eucromatina, que es la que no está empacada y que está activamente siendo transcrita, ¿cierto? Que es un fenómeno que ustedes a lo mejor ya conocen, ¿cierto? El de transcribir un gen, ¿ya? El de pasar de este código hasta una molécula intermediaria, que es el RNA. Sin embargo, uno se puede aprovechar de estas capacidades que tiene el DNA de adoptar estructuras tridimensionales, de que se empaque y cosas por el estilo. Y aparece algo que nosotros hacemos en el laboratorio, que se denomina DNA origami, ¿ya? ¿Y qué es lo que consiste el DNA origami? Debido a que estas moléculas son capaces de autoensamblarse, y esta es la gran gracia, en doble hebras, a través de este apareamiento de bases nitrogenadas, dejando los fosfatos hacia afuera y las bases nitrogenadas hacia adentro, se adoptan estructuras tridimensionales. Y esas formas tridimensionales, además, pueden depender un poquitito del concepto, o más bien de la secuencia que tiene este ácido nucleico, ¿ya? Y entonces aquí aparece lo que uno puede hacer, es que en realidad es lo que es el diseño de moléculas. Y estos diseños de moléculas te dicen, bueno, pero ¿para qué puede servir? Bueno, justamente como el DNA tiene esta capacidad de autoensamblarse y uno puede conocer las bases por las cuales determinan distintas formas de los DNA, es que uno puede generar nanomáquinas, ¿ya? Pequeñas moléculas o complejos macromoleculares que tienen una cierta función, completamente sintético, ¿ya? Pero que en muchas cosas de estas puede tener algún tipo de relevancia para un tratamiento de liberación de droga o para estudiar procesos moleculares de manera individual, ¿ya? Y uno de ellos, aquí puse un par de ejemplos, uno es a través de comprender, esto se llama un rotor, esta molécula que ustedes ven aquí es una molécula, fíjense que es como una cruz, está hecha solamente y enteramente de DNA. El DNA se autoensambla y genera esta hélice, literalmente. Y uno puede estudiar cómo esta hélice gira, ¿ya? Y ustedes dicen, bueno, ¿para qué sirve eso? Bueno, uno de los procesos moleculares relacionados con el empaquetamiento del DNA, justamente se relaciona con que hay moléculas que son capaces de torcer el DNA. Y es muy difícil estudiar a nivel de una molécula cómo un motor es capaz de torcer algo. Entonces se pone esta cruz, ¿ya? De modo de poder estudiarla a nivel nanoscópico. Esto literalmente es una molécula, ¿ya? Y estudias tú, como muestra este esquema, cómo esta hélice gira producto de que hay un motor, en este caso una molécula, una proteína que se denomina motor molecular, que va girando el DNA, ¿ya? Y otra cosa que se puede hacer es esta prensa. Literalmente, esto, un ejemplo también. Estas son imágenes de microscopía electrónica,
Estos son esquemas, obviamente, y muestran, y aunque ustedes no lo crean, esto que está aquí, que parece así como una especie de la boca del Pac-Man, literalmente está hecho de puro ácido nucleico. ¿Ya? ¿Y para qué sirve? Uno puede entonces, por ejemplo, conocer las propiedades que tienen nucleosomas. Por ejemplo, alguien lo mencionaba antes. Profe, la histona empaca en el DNA, claro. Y la pregunta es, bueno, pero ¿y cómo lo hacen? ¿Cómo una histona empaca el DNA? ¿Con cuánta interacción lo hace? Bueno, vamos a llamarlo de una manera, nanoprensa, ¿ya? Esta prensa nanoscópica permite conocer justamente el mecanismo de empaque. Y en realidad estos son solo ejemplos, probablemente los que me gustan a mí, pero en realidad hay un montón de ejemplos más en donde tú puedes hacer literalmente como cápsulas de DNA. Al interior tú puedes meter un fármaco en particular y como los DNA pueden autoensamblarse, pero también pueden deformarse producto de que uno hace una perturbación en el sistema, podría hacer un sistema de entrega de un fármaco, por ejemplo, a partir de estas estructuras. ¿Ya? Bueno, y con eso terminamos la parte de ácidos nucleicos. Y ahora vamos a ir a las proteínas, ¿ya? ¿Tienen alguna pregunta antes que vaya a las proteínas? No por ¿No? acá, profe. Vale, perfecto, muchas gracias. Entonces, en las proteínas, en realidad, nosotros, en realidad, si viéramos nuestro grafiquito igual que antes, viéramos esta fotografía, no hace tanta justicia, sé que se me afeita, pero en realidad las proteínas en realidad forman parte, es una gran proporción, ¿cierto?, de los constituyentes principales, ¿cierto?, de la célula, ¿ya? Aquí menciona 15%, creo que en la diapositiva anterior algo más o menos parecido. Y en realidad las proteínas las encontramos adoptando distintas estructuras tridimensionales, ¿ya? Yo les estaba contando que en el módulo de aprendizaje número 3, en la actividad creo que 5, donde está este tour por las proteínas, justamente aparecen estos esquemas, ¿ya? Esto que está acá se llama la ATPasa F1. Es probablemente la máquina molecular más importante y relevante para la célula. Es la que se encarga de gestionar la formación de una de las moléculas precursoras más importantes desde el punto de vista energético, que es el ATP. Y literalmente funciona como un motor de fuera de borda, como las de un bote. Y en realidad lo que hace esta máquina, que es extraordinaria, es que tiene esta parte de acá, que se llama stall, o no sé cómo llamarlo, pero el vástago gira de modo de que moviliza protones desde el exterior, ¿cierto? Y al momento de incorporarlo, ese paso de protones hacia el interior hace de que este motor gire y al momento de girar genera fuerza mecánica suficiente que transforma en energía química para sintetizar una molécula de ATP, ¿ya? Esta estructura es muy compleja, ¿ya? Tiene una serie de subunidades y que ustedes aquí están ilustradas de color rojo y rosa, otras estructuras en azules, etcétera, ¿ya? Pero las proteínas pueden ser mucho más simples. Pueden estar constituidas por ejemplo, una proteína globular, como una especie de pelotita, pero que en realidad está constituida por dos unidades, ¿ya? Esto se denominaría dímero entonces. Entonces tendríamos dos monómeros, ¿cierto? Que en su forma, cuando interactúan, genera un dímero, ¿ya? Y por aquí aparece el DNA, ¿cierto? Una doble hebra, ¿ya? ¿Y cuál es la relación con las proteínas? Bueno, hay una serie de proteínas que se unen a esto, está como escala, porque si bien aquí veíamos proteínas, aquí vamos a ver máquinas moleculares, ¿ya? Y aquí veíamos un DNA, aquí vemos un RNA transferencia, aquí vemos un mensajero, y lo que vemos acá no es ni proteína ni ácido nucleico, sino que se denomina un complejo macromolecular porque en realidad es una ribosima. Está constituido por proteínas, que es lo que está esquematizado en azul, y en rojo están esquematizados los RNA ribosomales. Y los ribosomas, en realidad, perdón, no los R, los ribosomas, son máquinas moleculares que están encargadas de la síntesis de proteínas. Y esto es bien importante en eucaria y en procarionte, ¿ya? Que creo que alguna vez conversamos de esto en las primeras clases. Entonces, las proteínas son muy ricas en estructura y pueden adoptar distintas formas tridimensionales y esas formas, ¿cierto? Van a determinar su función, ¿ya? Ya, antes de seguir, hay una pregunta por ahí. Sí, profe, yo tenía una duda. Es que sobre, bueno, la que acaba de pasar, al principio yo no entendí cómo se incorporan, cómo incorporan los electrones, eso que usted le llamó como stool, y cuál es la importancia de los protones ahí. Vale,
Vale, mira, nos estamos adelantando un montón de clases porque esa es una materia fascinante que nosotros resolvemos en el siguiente, creo que en 2 unidades más, pero vamos a hacerlo un esquema muy, muy sencillo. Muchas gracias por tu pregunta, muy, muy, muy interesante, pero mira, nosotros lo que tenemos al interior de la célula, vamos a llamarlo, es ADP, ya lo vamos a hacer así como triste, ya. Tenemos ADP y también tenemos otra parte de la molécula que en biología le denominamos como fosfato inorgánico, ¿ya? Por ahora van a tener que creerme que se llama de ese modo, pero es un grupo fosfato común, ¿ya? Pero en realidad nuestras células, en realidad lo que emplean, ¿qué es lo que es? ATP, ¿cierto? Entonces en realidad tiene que haber un mecanismo por el cual nosotros logramos sintetizar ATP a partir del ADP, ¿ya? Ahora, ¿dónde sacamos el ADP? Bueno, fácil. Nosotros en realidad muchas funciones las asociamos con la hidrólisis del ATP. Entonces cuando nosotros hacemos una función, en realidad generamos ADP, ¿ya? Pero ya hemos hecho esa función, entonces ¿cómo resolvemos el problema de generar nuevamente el combustible, que es ATP? Bueno, y esto se hace a través de un mecanismo molecular que está asociado a esta máquina molecular, ¿ya? Y en realidad lo que hace es que, en realidad, si ustedes se acuerdan, pero hay una manera en donde nosotros excretamos protones hacia afuera. Ay, espérenme, sorry. Ya, lo borré todo, pero lo voy a hacer rápido. ¿Ya? Y como tenemos protones afuera, lo que ocurre es de que hay un potencial, ¿cierto? Químico, que en realidad está favorecido. Oye, es que ¿cómo se llama? El, el Blackboard no le gusta nada que ocupe mi tableta, pero ya aquí está. Entonces, entran los protones, ¿cierto? Y esto en realidad entra a través de un proceso que vamos a ver cuando veamos justamente procesos de difusión, ¿cierto? O movilización de iones. Y en este caso lo hace a favor de gradiente. Significa que aquí hay muy poquita concentración de protones y aquí hay una gran concentración de protones. Y esto se hace a través de un mecanismo particular, ¿ya? Se hace a través de esta molécula, ¿cierto? Que se denomina ATP sintasa, ¿ya? Y la ATP sintasa justamente lo que hace es sintetizar ATP, producto que moviliza un protón, y al movilizarlo, ¿cierto? Esto genera o echa a andar, ¿cierto? Por así decirlo, esta parte de la máquina, ¿cierto? Que es como literalmente como un rotor. Esta cuestión gira hacia un sentido. Y al momento de girar, genera trabajo mecánico, porque es un motor. Y ese motor, al generar esa propiedad mecánica, por así decirlo, genera lo que se denomina trabajo mecánico, toma suficiente energía para tomar la molécula de ADP más el fosfato inorgánico y sintetiza entonces ahora una molécula de ATP, ¿ya? Entonces, esta maquinaria molecular que ustedes la encuentran en una de las moléculas, creo que no se la resalté, pero en lo que vimos esta mañana, pero está en una creo que en la esquina superior izquierda del tour de proteínas del módulo, ¿ya? Eh, Incluso creo que, no estoy seguro, pero creo que la hacen rotar, ¿ya? Puede que sí, puede que no, estoy muy seguro. Pero en realidad, lo que ustedes se van a dar cuenta es que esta molécula es fundamental porque justamente opera de este modo, ¿ya? Ahora tengo una pregunta. ¿Quién era la persona que está haciéndome esta pregunta? Que es muy entretenida la pregunta, en realidad. Yo, Martina Badilla. Hola Martina, mira, es súper buena tu pregunta, me encantó, pero la pregunta aquí viene, ¿y de dónde diablos vienen estos protones? ¿Cómo diablos estos protones salen? Depende más o menos de si estamos hablando de eucarionte o procarionte, pero más o menos toda la vida en realidad se basa prácticamente en el mismo sistema. Pero la pregunta es, ¿de dónde diablos vienen esos protones? Pero en realidad vienen de lo que nosotros denominamos, ¿cierto? Respiración, ¿cierto? Nosotros lo hemos estudiado anteriormente, pero a través de distintas vías metabólicas se genera lo que se denomina poder reductor. Ya lo voy a contestar muy rapidito para que más o menos te quede la explicación. Y ese poder reductor finalmente tiene como concepto movilizar, como tú muy bien dijiste, y fuiste muy hábil al mencionar, electrones, ¿cierto? O protones. Y esto entra en lo que se denomina em, la cadena transportadora de electrones o la cadena de fosforilación oxidativa, etcétera. Pero son una serie de complejos que hacen saltar
estas moléculas, ¿cierto? En realidad, estos protones, y una de ellas son unas quinonas, etcétera, y asociado con ese salto de electrones que finalmente se combinan con el agua y generan agua, perdón, se combinan con el oxígeno y generan agua, es que existe la movilización hacia el exterior de protones. Y por cada molécula, dependiendo más o menos cómo funcione, van a saltar un número más o menos variable entre 2 y 3 protones, ¿ya? Y estos protones son justamente los que después entran a través de un mecanismo que los propulsa hacia el interior y acoplan entonces este potencial químico, ¿cierto? Y generan un trabajo mecánico, y ese trabajo mecánico les permite entonces que el ADP sea útil para la formación de ATP, ¿ya? Creo que esa es la explicación, Martina. Sí, ahí me quedó más claro. Gracias, profe. Ya, entonces miren, un poco para dilucidar la idea de las estructuras de las proteínas pueden ser muy simples, también pueden ser muy complejas. Y en este caso hice una pequeña animación, una pequeña animación. Ah, está colgado, esperen, ahí sí. Ya, no importa, pero en realidad, bueno, las estructuras de las proteínas, tal cual como lo mencionábamos, pueden, por así decirlo, tener 4 órdenes, ¿cierto? En particular, que se relacionan a lo que se denominan estructuras, ¿ya? Vamos a encontrar lo que es la estructura primaria, la estructura secundaria, terciaria y cuaternaria. Y la estructura primaria corresponde a la secuencia de aminoácidos, cómo estos aminoácidos están ordenados en una cadena polipeptídica. Si, por ejemplo, la primera es una alanina, entonces tenemos, disculpen, hoy Blackboard es terrible, no me deja hacer nada. Ahí sí. Ahí sí. Ya sí. Entonces la secuencia sería, por ejemplo, al principio una alanina, seguido por una alanina nuevamente, y después por una lisina, y después seguido por, no sé, una arginina, ¿ya? Esto sería la secuencia primaria, ¿ya? La estructura secundaria sería la disposición local de estos elementos de secuencia primaria. Por ejemplo, la alanina, alanina, lisina y arginina, que yo los podría también mencionar como código de una letra, ¿cierto? A, K, R, ¿cierto? Y lo podríamos ver como estructuras secundarias, cómo estos elementos se disponen en el espacio. Entonces, aquí hay dos grandes familias de estructuras. Las estructuras helicoidales o alfas, ¿cierto? Estructuras alfa, y las hebras beta, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en este caso particular vamos a decir que estos aminoácidos se ordenan de manera que genera una estructura helicoidal, como una hélice, ¿ya? No es la única manera, porque también están las estructuras de tipo beta, en donde, por ejemplo, las estructuras se organizan de este modo, pero establecen una interacción con otra secuencia. Voy a inventármela. Eh, Voy a ponerla aquí en rosa, o voy a intentar hacerlo en rosa. Ya es el problema de Blackboard que no toma y captura todo. Bueno. Oh, qué pesado. Espérame. ¿Ya? Entonces teníamos alanina, lisina, arginina, y estos interactúan ahora con otra proteína, vamos a imaginar cualquiera, prolina, lisina y, no sé, fenilalanina, ¿ya? Entonces, mientras la primera dijimos que podía tomar una estructura helicoidal, si tomase una estructura en hebra beta, significa que, por ejemplo, esta ahora forma como una especie de, como una lámina, una hebra, pero cuando interactúa con otra estructura. Lo vamos a ver en un instante. Entonces establecen enlaces de hidrógeno entre ellas, ¿ya? Entonces las hebras beta existen porque establecen enlaces de hidrógeno entre hebras, mientras que una hélice alfa establece enlaces de hidrógeno en sí misma, ¿ya? Esa es la diferencia, por así decirlo, entre hélices alfa y estructuras de tipo hebra beta, ¿ya? Finalmente, la estructura terciaria es como, por ejemplo, distintos elementos de una proteína. Vamos a decir que una proteína que tiene muchas hélices alfa y que después se disponen en el espacio, están dispuestas y organizadas en el espacio tridimensional.
Y finalmente, una estructura cuaternaria sería, por ejemplo, cuando una proteína viene y, por ejemplo, tiene una estructura, no todas tienen, y tiene, por ejemplo, más elementos de estructura y que permiten entonces tener esta estructura tridimensional, pero están codificadas por distintas estructuras, por distintos polipéptidos. Entonces ahí hablaríamos entonces de una estructura que está constituida por más de un monómero, ¿ya? Entonces podríamos hablar de dímeros, trímeros, tetrámeros, etcétera. Hay una pregunta por ahí, dígame. Profe, las hebras beta están más relacionadas con la división del DNA al RNA, ¿verdad? O puede estar presente en cualquier etapa de algún Chuta, enlace proteico no, o algo no, así. vale, espérate, no estoy muy seguro, pero creo que te perdiste un poco. Em, las hebras betas son de proteínas, no son de ácidos nucleicos. Ah, ya sí, sí, estaba perdido. Ya. Vale, las hebras beta son como elementos estructurales de las proteínas, adoptan, llamémoslo, se denomina disposición local de sus aminoácidos. Ya no estamos en ácido nucleico. Entonces, las proteínas están constituidas, al igual que los nucleótidos son los pilares fundamentales del DNA, las proteínas están constituidas por aminoácidos, ¿ya? Y estos bloques fundamentales son los que van a entregar, ¿cierto?, lo que se denomina la estructura primaria, cómo ellos están ordenados tridimensional, o sea, cómo están ordenados en la secuencia, ¿cierto? Pero también en el DNA, en realidad, podían siempre obtener una estructura de tipo helicoidal, etcétera. Pero en proteínas, en realidad, eso es mucho más complejo, ¿ya? Los aminoácidos, que por cierto son 20, los que se denominan los 20 aminoácidos naturales, pueden tener, que en la secuencia pueden dictar una estructura tridimensional particular, ¿ya? Y esa estructura tridimensional, si es local, nosotros la denominamos estructura secundaria, ¿ya? Que es lo que está acá. Y esa estructura secundaria, nosotros la damos, a grandes rasgos, la vamos a determinar como estructuras de tipo alfa o helicoidales, o tipos de tipo, en realidad, o estructuras de tipo beta, ¿ya? Por sí solas se denominan hebras y de manera conjunta se denominan sábanas beta, ¿ya? Hay otras más, como las poliprolinas, sectores al azar, giros, etcétera, pero todo eso los vamos a dejar por fuera porque en realidad se escapan un poquitito del objetivo del curso, ¿ya? Ahora, ¿cómo estos elementos de estructura secundario interactúan? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una hélice eh, que era justamente una sección de la proteína, pero en realidad no describe toda la proteína. Entonces hay otro segmento, ¿ya? Que es la estructura helicoidal, ¿ya? Que también es otra parte de la proteína, y tiene otro segmento más que también es una estructura helicoidal, ¿ya? Ya, a esto le llamaríamos entonces la estructura terciaria. Y este tipo de plegamiento se denomina manojo alfa, ¿ya? Hay varias hélices alfa que constituyen y que no se ponen al azar en realidad, están espacialmente ubicados. Y los plegamientos se repiten en proteínas. Hay proteínas que tienen el mismo plegamiento, pero tienen distintas funciones, distintas secuencias, etc. Ahora imaginémonos de que esta es una proteína, pero esta interactúa con otra proteína. Imaginemos que es muy parecida a ella, ¿ya? Y en realidad es la misma, ¿ya? Me quedó más o menos feito el dibujo este, pero ahí, ¿ya? Entonces en realidad tienes un monómero y tienes un monómero, y la proteína funcional en realidad es un dímero, que está unido por estas dos. Entonces esta proteína no tan solo tiene estructura primaria, no tan solo tiene estructura secundaria, ni terciaria, sino que además tiene estructura cuaternaria, ¿ya? Ahora, no todas las proteínas tienen estructura cuaternaria, porque hay proteínas que por sí solas son funcionales, ¿cierto? Que son monómeros funcionales, ¿ya? Espero que eso te haya un poco resuelto la consulta. Sí, profe. Vale, perfecto. Hay una pregunta por ahí. ¿No? Vale. Entonces, yo justo le estaba mencionando que los pilares fundamentales, o la estructura, los ladrillos con los cuales nosotros construimos las proteínas, son los aminoácidos. Y de hecho son 20. Y los podemos agrupar en estos, llamémoslos 5 grupos, ¿ya? Los primeros, ¿cierto? Espérame, ahí. Los no polares, ¿cierto? Pero no cualquiera, sino que son grupos no polares que tienen cargas alifáticas, ¿cierto? O no polares, ¿ya? Y aquí encontramos varios, la glicina, la alanina, la valina, y algunos de ellos también bastante más grandes o voluminosos, como la leucina, metionina
e isoleucina. Pero después tenemos otros también, que también son no polares, pero que sus cadenas laterales son más bien, que se denominan aromáticos. ¿Se acuerdan de eso del curso de química? En donde tenemos estos anillos que tienen una nube electrónica pi, ¿cierto? En donde tienen estos enlaces o estos electrones que funcionan como una nube electrónica de electrones deslocalizados, que se denominan. Y ahí tenemos tres, que son muy, muy, muy importantes en biología: la fenilalanina, tirosina y triptofano, ¿ya? Probablemente aquí ya resolvemos todo lo que son los aminoácidos, llamémoslos apolares, ¿ya? Em, pero además tenemos los que son polares, ¿ya? Y tenemos tres tipos: los sin carga, los con carga positiva y los con carga negativa. Y ahí encontramos entonces la serina, la treonina, cisteína, prolina, asparagina y glutamina. ¿Ya? Estos son los típicos aminoácidos que no tienen carga, pero que están vinculados a una serie de procesos en donde se resuelven a través de su capacidad de estar cargados, o sea, de ser polar, ¿ya? Normalmente los vamos a encontrar entonces hacia afuera de la proteína, enfrentando al solvente. Mientras que los dos anteriores, en particular la fenilalanina, tirosina y triptofano, en general los vamos a encontrar como formando parte de la parte más interna de una proteína, como lo que se denomina el core, ¿ya? El centro de la proteína. Y finalmente tenemos estos dos grupos, que son los residuos que están con cadenas laterales cargadas, positivas y negativas. Ya ahí encontramos la lisina y la arginina, que son los típicos, y la histidina, ¿ya? La histidina en particular porque depende muchísimo del pH. O sea, todos dependen del pH si están cargados, pero este en particular, su pH es muy cercano a la neutralidad, ¿ya? pH 7. Y como nosotros en realidad operamos prácticamente siempre en pH neutro, la histidina es muy jodida porque en algunas ocasiones está protonado y otras ocasiones no lo está, ¿ya? Producto de esta protonación, en este caso un NH3, aquí también un NH3, o más bien un NH2, ¿cierto? Porque tiene extra enlace, y aquí este de acá, es el que en el fondo entrega una carga positiva. Por el contrario, los dos residuos cargados negativos, que es un aspartico y un glutámico, tienen un carboxílico como grupo funcional de la cadena lateral. Y estos aminoácidos, en el fondo, producto que uno trabaja normalmente a pH cercano a la neutralidad, normalmente están desprotonados, por ende entonces están siempre cargados negativos, ¿ya? Estos son los 20 aminoácidos, ¿ya? La manera que uno tiene entonces de nombrar estos aminoácidos, recuerdan que estos siempre son carbonos quirales, que es el carbono alfa, perdón, sí, el carbono alfa que está unido a un carboxílico y un amino. Eso es verdad para todos los aminoácidos, ese es el nombre, porque tiene un grupo amino y tiene un grupo ácido carboxílico, y todos los aminoácidos tienen un H, ¿cierto?, como sustituyente, y un R, que este es el R que cambia para las 20 versiones de los aminoácidos que nosotros tenemos. Pero este R, en un caso particular, que es el de la glicina, es una H. Por lo tanto, entonces, podríamos mencionar que ese es la única molécula que no tiene un carbono quiral propiamente tal, porque puedes generar un plano y puedes tener los mismos sustituyentes a un lado o al otro. En todos los otros, en realidad, el carbono alfa es un carbono quiral, que no es capaz tú de tener o generar una molécula que es, por así decirlo, tiene el mismo número de sustituyentes a un lado o al otro del plano, ¿ya? Entonces también, al igual como lo veíamos anteriormente en los azúcares, los aminoácidos también tienen la misma historia. ¿Se acuerdan que hablábamos de los D y L, de los glúcidos? Ahora estamos hablando de los D y L, pero de los aminoácidos. Entonces, dependiendo cómo tengamos ordenados nuestros sustituyentes, vamos a tener el carbono alfa con el carboxílico y con el amino en un sentido, y podríamos generar entonces que el H quede en un sentido, que sería en este caso de la pantalla en la derecha, y por lo tanto entonces tendríamos una molécula que es levogiro, ¿cierto? Mientras que si el H está en el otro sentido, justamente con los sustituyentes al otro lado, vamos a tener una molécula entonces que es dextrogiro, ¿cierto? Gira en este sentido, ¿ya? Entonces tendríamos L y D. Y esto lo tendríamos para todos los aminoácidos, pero para la sorpresa de nosotros, a diferencia de lo que ocurría en los glúcidos, donde se preferían en la naturaleza los, llamémoslos, hidratos de carbono de tipo D, en las proteínas encontradas en las células, ¿cierto?, en su mayoría está constituido por aminoácidos de tipo levo, ¿ya? Ahí hay solo un par de excepciones, ¿cierto?, que son constituyentes de la pared bacteriana o algún tipo de mecanismo particular en donde hay algún D,
pero en su mayoría, me atrevería a decir que, no sé, 99 punto algo, ¿cierto? La mayoría de las proteínas están constituidas por aminoácidos de tipo L, ¿ya? De hecho, las unidades que ensamblan, ¿cierto?, las proteínas, ¿cierto?, como el ribosoma, va a aceptar aminoácidos que solamente tengan esta configuración, ¿ya? Como yo les mencionaba, entonces, los aminoácidos solitos, ¿cierto? Cuando están ahí em, sin polimerizar, se denomina también que tienen formas ionizables, ¿ya? Porque tienen un carboxílico y tienen un grupo amino, y que pueden estar protonados y desprotonados respectivamente. Si estamos en la neutralidad, el pH, la concentración de protones es lo suficientemente baja como para que el carboxílico esté desprotonado, pero hay suficientes protones como para mantener este amino protonado. De este modo queda una molécula cargada, pero fíjense que es neutra, ¿ya? O sea, tiene una carga positiva y una carga negativa. Es neutra desde este punto de vista, ¿cierto? Exceptuando que la cadena lateral tenga carga, ¿ya? A esto se llama la forma Switzer iónica, ¿ya? Y la forma, por así decirlo, que no posee carga es donde el carboxílico está protonado y la forma, perdón, y el amino está como su forma NH2, ¿ya? Es una de las grandes, eh, llamémoslo como características que tienen los aminoácidos, ¿cierto? Este grupo amino y ácido constituyente principal de esta molécula. Y aquí encontramos, en realidad, ¿cierto?, que todos los aminoácidos tienen al menos 2 puntos de pK, ¿ya? Si se acuerdan esto de que yo voy aumentando, por ejemplo, el pH y voy a ir entonces desprotonando estos grupos funcionales, ¿ya? Si yo parto muy ácido, ¿ya? Ahí con pH 1, por ejemplo, eh, la concentración de protones es tan alta que el amonio está protonado y también el carboxílico, pero en virtud que yo voy aumentando entonces el pH, por lo tanto disminuyendo la concentración de protones, va a desprenderse finalmente el carboxílico. Y eso es lo que se ve aquí como este punto en donde finalmente cae, ¿cierto? Y este es lo que se denomina el punto del pK, el primer pK, significa donde el 50% del carboxílico está protonado, ¿ya? Entonces todos los aminoácidos tienen un pK ácido, que responde al carboxílico, y tiene lo mismo, pero ahora para el segundo grupo ionizable, que es el amino, ¿ya? Que es el pK2, que normalmente es bastante básico. Uno normalmente opera justamente en los pH 7, por lo tanto estos dos lugares están normalmente cubiertos, ¿ya? Este está desprotonado y este más bien está protonado, ¿ya? Pero recuerden que teníamos una serie de otros aminoácidos que tenían cadenas laterales ionizables, en particular los que son cargados, positivo y negativo, como el glutámico, que además de tener el carboxílico y el amino, que son los desprotonables, tiene un segundo grupo, ¿cierto? Que es este carboxílico de cadena lateral. Por lo tanto, tiene aquí un tercer pK. Y lo mismo la histidina, ¿ya? Pero fíjese que este es 4, por lo tanto siempre está desprotonado. Pero la histidina viene jodida, pues, porque como su pK es 6, nosotros normalmente trabajamos en 7, hay una gran proporción de este grupo que normalmente se mantiene protonado, ¿ya? Ahora, nosotros aquí, esta es una tabla resumen, no la vamos a ver en detalle, pero que ustedes pueden ver los pK de los grupos carboxílicos, amino, y en el caso que corresponda del grupo ionizable, incluido en la cadena lateral, ¿ya? De todos los aminoácidos, los 20 aminoácidos, ¿ya? Pueden verlo ustedes con detalle, no es algo que yo voy a ver en mucho detalle, pero sí me interesa que ustedes conozcan algo, ¿cierto? Que es lo mismo que vimos, por así decirlo, los glúcidos. Las proteínas, como les mencionaba anteriormente, están constituidas por estos monómeros, que son los aminoácidos, y que en el fondo, durante la catálisis de la formación eh, del enlace, ¿cierto?, se genera también la pérdida de una molécula de agua, ¿cierto? Y en este caso es el carboxílico que interactúa con el grupo amino del aminoácido siguiente, ¿ya? De hecho, se denomina que los aminoácidos, o las proteínas, por así decirlo, tienen también cierto una orientación, crecen a través del carboxílico, ahí se van agregando los aminoácidos. Entonces este es el aminoácido 1, este es el aminoácido 2, y sucesivamente 3, 4, etc. Y el enlace que es restante de la combinación de un grupo carboxílico con un grupo amino es un enlace amido. Y es un enlace bien particular. Y esto es justamente lo que genera un montón de restricciones en las proteínas. Y para los que estén un poco ya nerviosos, pero ya nos quedan un par de diapositivas para terminar, justamente esto es lo que va a dar más tarde origen a las estructuras secundarias y a los plegamientos. Y aquí les voy a comentar por qué. Este enlace, que es el enlace amido, pareciese ser que en realidad puede estos átomos rotar, ¿se fijan? Porque este carbono
que es un carbono-carbonilo, está unido a un amino. Pero en realidad este amino es muy rico en electrones a través de su nitrógeno y este carbonilo también. Entonces en realidad sucede un fenómeno bien particular. Esto también se denomina enlace peptídico, o nuevamente en un enlace amido. Pero lo que ocurre es que como están el carbonilo y el amino, ¿cierto? Y ambos son bastante, por así decirlo, les gustan los electrones, es que en realidad este electrón se puede localizar en realidad. Este oxígeno que está unido al carbono a través de un doble enlace, los electrones pueden saltar y cargarlo, y eso genera, perdón, y ese electrón ahora se va hasta la formación de un doble enlace, ¿cierto? Con el nitrógeno, y queda aquí un polo positivo y una carga negativa. Y de este modo se habla de que los electrones se deslocalizan completamente entre el nitrógeno y el oxígeno. Entonces quedan, si bien este es un doble enlace carbono-oxígeno y este es un enlace simple carbono-nitrógeno, como los electrones quedan, por así decirlo, distribuidos, y estas estructuras se denominan que resuenan, ¿ya? En el fondo los electrones pueden ir formando un doble enlace acá, carbono-oxígeno, pero también carbono-nitrógeno, y producto de esto, en realidad, es que el carácter del enlace carbono-nitrógeno no es de un enlace simple, pero tampoco un enlace doble, es un enlace bastante particular. Por lo tanto, es un enlace que tiene sus electrones, por así decirlo, deslocalizados en estos tres átomos, ¿ya? Por lo tanto, un átomo, perdón, el enlace nitrógeno-carbono, en realidad, que es justamente la conexión, ¿ya? Entre dos aminoácidos, no es capaz de rotar. Y por lo tanto, como no es capaz de rotar, esto impone una cierta restricción. Así es como nosotros lo veríamos. Un aminoácido en carbono alfa, el aminoácido del carbono alfa contiguo, pero los electrones están deslocalizados, ¿cierto? En una especie de nube electrónica entre oxígeno, carbono, nitrógeno. Y esto hace entonces que aquí exista, por así decirlo, una restricción al giro. Y por lo tanto, todos los átomos quedan en un mismo plano. El carbono alfa, carbono, nitrógeno, carbono alfa, como están impedidos de rotar, quedan estos cuatro átomos en un mismo plano. Y aquí aparece lo que se denominan rotámeros. Entonces, los aminoácidos son capaces de girar a partir del carbono alfa, pero no de lo que une entonces a dos átomos contiguos. ¿Y esto por qué es relevante? Porque ahora las proteínas, cuando yo voy viendo los aminoácidos que están contiguos, van a tener restricciones para poder girar. Y esto es súper, súper, súper importante. Porque ahora no son tan libres de rotar como lo eran quizás los glúcidos, ¿ya? Aquí en realidad existen restricciones. Y esas restricciones van a favorecer de que las proteínas adopten ciertas estructuras tridimensionales en el espacio. Y esas estructuras tridimensionales son justamente las que yo les mencionaba anteriormente. Las estructuras de tipo helicoidales alfa, en donde se forma una especie de hélice, literalmente, y los enlaces de hidrógeno se van compensando literalmente entre los grupos carbonilo, ¿ya? Entre el oxígeno carbonilo y el hidrógeno del amino, y se van generando enlaces de hidrógeno entre aminoácidos, pero de la misma hebra, ¿ya? Entonces tú haces una vuelta, ¿cierto? Y se generan enlaces de hidrógeno. O también esas mismas restricciones permiten entonces que los aminoácidos que están ordenados como una especie de hebra, ¿ya? Establezcan interacciones laterales con otra hebra, y estos se denominan hebras beta, ¿ya? Que dependiendo cómo vayan, si por ejemplo siguen la cadena polipeptídica, pueden denominarse antiparalelas, por eso tienen el sentido de la flechita, o si van en el mismo sentido como paralelas, ¿ya? En el fondo, si están ordenadas de este modo, dos hebras, ¿ya? Y en realidad esto se conecta así, serían paralelas, y si fuesen de este modo, serían antiparalelas, porque van en el sentido de la misma proteína, pero los aminoácidos van de 5', perdón, me equivoqué, de N a C terminal, ¿ya? Es la misma historia aquí, ¿ya? Pero aquí tienen de N a C, y aquí tienen el mismo sentido. Entonces se denominan paralelas, y estas son las antiparalelas, ¿ya? Eso, ¿ya? Entonces, en resumen, nosotros lo que tendríamos sería la estructura primaria, en donde encontramos literalmente la seguidilla de aminoácidos en la cadena polipeptídica. La estructura secundaria, que sería cómo ellos adoptan una estructura local, ¿cierto? Esta secuencia adopta una estructura local, en este caso una hélice alfa. Y la estructura terciaria sería finalmente cómo esa estructura en realidad interactúa con otros elementos de estructura secundaria. Y eso genera el plegamiento. Ahora, en algunas ocasiones, algunas proteínas interactúan con otras cadenas polipeptídicas independientes y generan la estructura cuaternaria. No es el caso de todas las moléculas, sino que una proporción del proteoma, o de todas las proteínas que tenemos al interior de las células,
generan esta estructura cuaternaria, ¿ya? Y bueno, y con eso creo que terminamos. Nos pasamos unos par de minutitos, pero ya terminamos. Dígame. Profe, había visto una vez que según las diferentes estructuras de la proteína, iban a unirse Ujú. puentes de hidrógeno o de puentes de azufre también había escuchado. Claro, es súper bueno. Eso creo que lo tengo en el taller. Pero mira, justamente las proteínas están estabilizadas en su mayoría producto de enlaces de hidrógeno, principalmente gobernados por los elementos de estructura secundaria. Las estructuras secundarias se forman a raíz de los enlaces de hidrógeno, ¿ya? Sin embargo, la estructura secundaria o mantener la estructura terciaria involucra un mayor número de interacciones. Pueden ser enlaces de hidrógeno, que ya no son necesariamente mediados por lo que se denominan los enlaces del grupo amido, o sea, que vengan desde el carbono carbonilo y del amino, sino que pueden ser las cadenas laterales también que generen enlaces de hidrógeno, ¿ya? Pero aquí aparecen dos aminoácidos que pueden ser súper relevantes. Los aminoácidos que son con cierta carga, por lo tanto, al momento de tener cargas formales, por ejemplo, uno tiene un glutámico que tiene carga negativa y una arginina que tiene carga positiva, genera un enlace, ¿ya? Por carga electrostática tiene una carga formal, ¿cierto? Y se genera un enlace que se denomina puente salino, ¿ya? Hay dos cargas formales y eso mantiene, por ejemplo, esta parte de la hebra, esta porción, atraída a esta otra porción de la proteína. Pero también están las cisteínas, que las cisteínas, vamos a volver un poquitito para atrás, las cisteínas tienen una cadena lateral bien particular que termina en un sulfidrilo. Tiene un CH2SH. Ese grupo se llama sulfidrilo. Y el sulfidrilo consigo mismo es reactivo. Entonces las cisteínas nosotros las podemos encontrar generando lo que se denomina un puente disulfuro, ¿ya? O sea, la cisteína de una región de la proteína se puede mantener unida a otra cisteína a través de un puente de azufre. Pero este enlace es muy distinto porque este es enlace covalente. Entonces, muchas proteínas que mantienen su estructura terciaria, como el que veíamos en el dibujito por acá, lo hacen producto que, por ejemplo, aquí tienen dos cisteínas que no están una al lado de la otra, sino que pueden estar muy distantes, y esas cisteínas generan un enlace disulfuro que mantiene la estructura terciaria. Y eso es exactamente lo que tú mencionas. Es un enlace bastante popular y que está, creo que incluso mencionado en una de las preguntas del taller. Y es muy relevante, se asocia la presencia de ese enlace disulfuro con una mayor estabilidad de las proteínas, ¿ya? Las proteínas son susceptibles a desplegarse, ¿ya? Tú tienes, por ejemplo, le agregas calor a esta proteína y la proteína se denatura, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, pierde la organización tridimensional empacada que tiene, ¿ya? Eso es desnaturar, ¿ya? Y al momento de perder ese contexto, ¿cierto? Hay proteínas que resisten más temperatura que otras, o más energía, ¿cierto? Y las proteínas que tienen cisteína normalmente se conocen que resisten mayores demandas energéticas, ¿ya? Mayor calor, lo que tú queráis, ¿cierto? Más temperatura, ¿ya? ¿Y por qué? Porque hay una restricción. La cisteína hace como que la proteína se mantenga por más tiempo, ¿cierto? Al momento de cambiar la temperatura en su conformación nativa, ¿ya? Eso. Creo que ahí logré responder. Sí, profe, gracias. Benjamín, de nada. Benjamín. Profesor, para complementar esto, quería contar, con la cisteína está en la hebra, por ejemplo, del pelo, que generan puentes de disulfuro, se supone, y estos se rompen al momento como de Bonito. teñirse, ¿o no? Y ahí se hace como, por Sí, ejemplo, es un y queda súper el bonito pelo rubio. ejemplo. Y ahí como que se desnaturalizan las proteínas para generar como este color de pelo. En parte queda más Tal débil, cual, pero es eso, ¿no? tal cual. Ah, Sí, ya, tal profe. cual, Benjamín, es muy divertido lo que estáis contando. De hecho, por ejemplo, las personas que tienen el pelo más rizado, yo tengo un poco rulo, pero los que tienen mucho rizo, literalmente sus proteínas, o más bien las que son constituyentes del pelo, son muy ricos en enlaces disulfuro. Y por lo tanto tienen unas proteínas que son un poquito más elásticas y que justamente colaboran a tener el pelo un poco más con rizo, ¿ya? Pero justamente si tú te quieres alisar el pelo, lo que tú haces, de hecho, es agregar lo que se denomina un reductor. Y el reductor lo que hace es literalmente, químicamente, es romper ese enlace disulfuro agregando los hidrógenos, ¿cierto? Que faltan para perdón, para restituir el grupo SH.
Entonces, cuando ustedes agregan eso en el pelo y se dejan el pelo medio liso, justamente eso, el alisado de pelo. Ahora, en el teñido de pelo también se ocurre porque uno de los componentes, entiendo, para poder teñir es descolorar el pelo. Y justamente tiene también un reductor. Y el reductor es el que hace esa magia, digamos, de dejarte el pelo un poco más liso. Benjamín, creo que ahí está la conexión. Pero muy bien, es muy divertido lo que estáis diciendo, pero sí, súper bien. Ahora, eso es reversible. Por eso es que no dura para siempre el alisado de pelo. Vicente, dígame. Hola, profe, ¿me escucha? Perfecto. Bueno, lo que pasa es que me queda una duda, profe, acerca de los pliegues de las proteínas, que lo vimos hace un ratito, ¿Ya? pero que había una ¿Ya? pregunta que no pude responder del módulo que hablaba sobre la velocidad de los pliegues. ¿Por qué los pliegues o sea, por qué las proteínas tienen la capacidad de hacer esos pliegues como en milisegundos? Y la verdad es que no Qué tenía idea. buena. Vale, perfecto. ¿Me Fue esperan como un la segundo? que más me complicó. Sí, probablemente esa y la última son las más difíciles. Por eso es que la idea es que Esa lo era la última. resolvamos juntos, po, que la idea es que ustedes hubieran venido muy bien. Me gusta tu pregunta. Dame Eso. un segundo. Y si Dame un podemos ver la segundo, última déjame. también, profe, como para complementarla. ¿La última qué? La última pregunta del módulo que también tuvimos complicaciones. Ah, ya. Vale, vale. Déjame parar de compartir porque me voy a cambiar de documento. ¿Ya? Es súper buena tu pregunta y te la voy a contestar en un segundo. Dame un instante. Ya, la pregunta porque en realidad sienta las bases fundamentales de cómo ocurren estos procesos. ¿Y cuál es la pregunta, Vicente, la que quieres resolver? ¿La podéis poner ahí para que nos acordemos? ¿O tener algo? ¿Aló? ¿Me escucháis? Ah, la pegaron, vale, ya. Al unirse posibilidades que una proteína pueda adoptar su ruta de plegamiento, ¿cómo es posible que una proteína pliegue en tan solo milisegundos? Esa debe ser, yo creo también. Vale. ¿Alguien la contestó? A lo mejor alguien nos puede comentar. Yo no la he contestado, ¿Alguien? pero creo que podría ser por electrostático, por carga y se mantiene así por fuerza de la molécula que se van generando. Vale, ya, entonces tú propones de que una de las fuerzas podría ser la electrostática, y eso podría ayudar y contribuir a comprender el fenómeno en su totalidad, ¿cierto? ¡Ay, Ailín! Excelente, Levintal, para allá vamos. Ya, esto justamente tiene relación con el proceso de aprendizaje individual. Creo que también está comentado en el último PowerPoint, pero yo se los voy a dejar ahora porque este es el material que justamente tienen que ustedes revisar ahora para contestar esta parte, ¿ya? Aileen, ahí dado en el clavo, ¿ya? Y esto es uno de los procesos más fundamentales en bioquímica, ¿ya? Es denominada la gran pregunta, ¿ya? Y te los voy a comentar. Aileen, ¿quieres comentarlo tú en qué consiste el Levinthal? O la idea que propone el Levinthal, el problema, la paradoja. ¿Quieres comentarlo? Por favor, hazlo porque es extraordinario. Podría leer mi respuesta, pero no sé si está bien. Dale, 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 dale. Si dijiste que es paradoja Levinthal, ya está ahí. Así que dime. Ya la Dale, voy a a ver, buscar. Ya la encontré. Puse que dale. las conformaciones que puede adaptar una proteína son enormes, tanto que si se quieren adaptar todas las formas posibles, estas requerirían un tiempo mayor a la edad del universo, incluso si estas Exacto. fueran probadas a altas velocidades. Por lo tanto, la paradoja Levinthal Perfecto. explica que es imposible que esto suceda en ese periodo de tiempo, por lo que las proteínas se pliegan de forma espontánea en un tiempo aproximado de milisegundos. Esto sucede ya que las Ya, vale. proteínas no buscan un mecanismo de pliegue, sino que termina siendo un proceso dirigido por sus condiciones físico-químicas y el plegamiento de las proteínas
Busca la conformación funcional biológicamente activa y estable. Aileen, si contestáis eso y lo comprendes, te pongo un 8. Exactamente eso es. Es fantástico porque hiciste súper bien, súper bien. O sea, todos los conceptos que tú mencionas ahí están súper bien explicados y muy claros. ¿Ya? Lo mencionaste súper bien. Te felicito porque la respuesta está extraordinaria. Lo que ocurre, y viste uno de los puntos más claves, la paradoja de Levinthal dice, a ver, momento, pensemos cómo funcionan las proteínas. Ya, están viendo mi pantalla, ¿no? Es que esta parte a mí me encanta mucho. Disculpa, Aileen, pero es que me Sí encanta se esta ve en parte. la pantalla. De hecho, la cadena polipeptídica, muchas gracias. Mira, la cadena polipeptídica podríamos pensarlo como un gusanito. No es así, porque a través de otros procesos que nosotros vamos a conocer más tarde, cuando hagamos juntos el curso de biofísica, vamos a conocer que en realidad no ocurre así. Pero imaginemos por ahora que tenemos la proteína como una especie extendida, como un gusanito. Pero ¿cómo diablo una proteína que tiene una secuencia primaria pasa a una estructura terciaria, donde tiene elementos de estructura secundaria y estructura terciaria? ¿Cómo diablos lo hace? ¿Ya? Y aquí aparece entonces, bueno, aparecen una serie de connotados que proponen de que las estructuras del interior de la proteína seculares, o sea que hay una estructura secundaria, ¿cierto? Que es la estructura helicoidal y la estructura de tipo era beta, ¿ya? Y eso lo había hecho en realidad Pauling, ¿ya? Un premio Nobel, ¿cierto? Y que prácticamente fue un gran químico que en realidad prácticamente hizo de todo, determinó cómo era la estructura del enlace peptídico, el que vimos nosotros, cómo funciona el enlace químico, propuso las hebras, hélices alfa, hebras beta, incluso propuso un modelo erróneo, eso sí, del DNA, estaba equivocado, pero estaba al revés, ¿cierto? Con los fosfatos hacia adentro, ¿ya? Pero en realidad lo hizo todo. Pero Crick también hace una cosa muy, muy interesante. Él propone de que las proteínas pliegan porque la información que está dada en su estructura primaria es la que determina esta forma tridimensional. ¿Qué quiere decir con eso? Que la secuencia de aminoácidos es la que dice qué proteína es la que se va a formar. Mientras que Pauling proponía una cosa completamente distinta. Él decía, ¿saben qué? En realidad las proteínas no tienen una estructura, tienen muchas estructuras, tienen lo que se denomina un ensamble, o sea, un conjunto de estructuras tridimensionales. No tiene una, sino que tiene muchas. Hoy en día sabemos que en realidad Crick estaba en lo correcto, un capo en realidad, y sabemos que en realidad la estructura primaria es la que dicta muchísimo lo que es la estructura tridimensional finalmente, ¿ya? Y los experimentos vienen a partir de lo que se denominan el dogma de Anfing. Aquí nosotros estamos llenos de paradojas, dogmas y cosas por el estilo. Y en realidad lo que hacía Anfinsen, y aquí tiene relación con una pregunta que hizo un compañero de ustedes, ¿cierto?, sobre el disulfuro, ya se me olvidó tu nombre, discúlpame. Pero él venía y tomaba una enzima, ¿ya?, que era la ribonucleasa, y le agregaba urea, que en general se conoce en biología como un denaturante. O sea, tú lo agregas la urea a cualquier tipo de solución, de molécula o célula, y finalmente produce lo que se denomina se denatura. O sea, se pierde la capacidad de llevar a cabo una función por esa proteína o de que una célula sea una célula de ese modo, ¿ya? Se denomina un denaturante. Pierde su capacidad de llevar a cabo una función. Pero además de llevar urea, agregó un reductor. ¿Se acuerdan que antes yo les mencioné que los reductores rompen lo del ácido sulfuro? Ya, eso es exactamente lo que ocurría. Entonces él venía y tiene, imaginemos aquí un esquema de la ribonucleasa, agrega urea y beta-mercaptotanol, y los que estaban haciendo disulfuro se rompen, y la proteína que estaba plegada ahora ya no lo está, y está como más o menos abierta. Y eso se denomina denaturado. ¿Ya? Es una proteína chiquitita, tiene 120 aminoácidos, pero la pregunta viene aquí es, ¿cómo diablo él era capaz entonces de comprender, ahora que él ha desplegado esto, es capaz de plegarlo? ¿Ya? Y cuando lo pliega, en realidad él sigue dos caminos. Dice, mira, en el experimento 1, lo que yo voy a hacer, aparte de, bueno, más bien este sería el experimento 2, porque el primero es desnaturarlo, ¿ya? Él lo desnatura, y él dice, bueno, ahora lo que voy a hacer es que voy a remover primero el beta-mercaptotanol y luego la urea, ¿ya? ¿Qué significa? Saca el reductor, ¿ya? Y después saca la urea. ¿Y qué es lo que ocurre? Que tan solo obtiene un 1% de la enzima activa, ¿ya? Al momento de sacar el reductor, se forma el disulfuro y la proteína después prosigue desplegada y la proteína le saca la urea. Y la proteína trata de plegar y se pliega, pero no puede porque en realidad tan solo obtiene un 1% de la enzima activa. Vale. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Él propone, hace un tercer experimento en donde él remueve la urea
Entonces la proteína pliega, ¿ya? Dictada solamente por la estructura primaria, y finalmente remueve el reductor, que es el beta-mercapto, y la enzima recupera el 100%. Entonces, ¿cuál es la propuesta? Es bien divertido. Si él remueve primero la urea, ¿cierto? Como lo que está ocurriendo, la proteína es capaz de plegar, y al sacar el reductor, finalmente cuando la proteína está plegada, se generan los disulfuros correctos, ¿ya? Tal cual como está acá. O sea, saca la urea y después los reductores y se forman los disulfuros. Pero si él lo hace de manera invertida y primero saca el reductor, en algunas ocasiones, producto de que la proteína no se ha plegado, se forman los disulfuros más locales. Por lo tanto, la proteína queda lo que se denominan con disulfuros al azar. Y por lo tanto, la proteína queda atrapada en algo que no corresponde finalmente a la estructura. Y a pesar de que trata de plegar, no se plega, ¿ya? Entonces, independiente de que los disulfuros puedan ser importantes para esta proteína en general, la conclusión más grande es de que la proteína se pliega solo producto de la información contenida en la secuencia primaria, ¿ya? En el fondo, él agregando urea y beta-mercaptotanol despliega, y después haciendo una transición de remover la urea y el mercaptotanol, pliega nuevamente la proteína, recuperando una enzima completamente funcional. Pero aquí viene el problema, que es lo que mencionaba Eileen, que es la paradoja de Levinthal. Uno puede suponer, y aquí yo les voy a hacer una pregunta, de que una proteína, vamos a imaginar una proteína de solamente 100 aminoácidos, chiquitita, muy parecida a la ribonucleasa que veíamos anteriormente, y cada aminoácido, vamos a decir que puede tomar dos conformaciones, ¿ya? Y esas dos conformaciones en realidad oscilan con un tiempo de ensayo, o sea que puede cambiarse y hacia hacia la otra conformación, haciendo una transición, pero que dura muy poco. Imaginémonos 10 a la menos 12, que es justamente lo que plantea esta pregunta, ¿ya? Entonces nosotros podemos calcular cuántas conformaciones totales tiene que ensayar, ¿ya? Estos 100 aminoácidos para que en una de ellas logre alcanzar la estructura, porque una de estas conformaciones es la propiedad de la estructura tridimensional general. Nuevamente, entonces tenemos un collar de perlas, por así decirlo, 100 pelotitas, y estas 100 pelotitas pueden estar en dos formas, ¿ya? Y cada transición o cada forma puede ser ensayada y se demora 10 a la menos 12 segundos. Entonces la pregunta es, ¿ustedes pueden calcular esto? Bueno, es muy sencillo. Tú tienes dos conformaciones y son 100 aminoácidos, tienes 100 posibilidades, entonces 2 elevado a la 100, ¿ya? Y ese es el número total de conformaciones. Y eso lo multiplicas por 1 por 10 elevado a la menos 12, ¿ya? Porque cada una de estas son conformaciones y tú lo multiplicas. Entonces ahí te va a dar entonces el tiempo que va a tardar entonces una proteína en ensayar todas las conformaciones que puedan existir, ¿ya? Y una de ellas va a ser la correcta. Entonces la pregunta es, si ustedes resuelven eso, ¿cuánto les da? ¿Segundos, minutos, hora o pasapalabra? ¿Cuánto creen ustedes que es? Dígame. Profesor, un tiempo indefinido. No, no indefinido, porque es 2 elevado a 100 multiplicado por 10 a la menos 12. Es un número en particular. Si ustedes lo calculan, les va a dar, para darle un atajo, les va a dar 10 elevado a la 18 segundos, ¿ya? Lo pueden calcular a años, lo que ustedes quieran, pero estrictamente es lo que decía Eileen. El tiempo para que una proteína pliegue es prácticamente más largo que el tiempo que tiene actualmente calculado y propuesto el universo. Es de igual de 10 elevado a la 10 años. Entonces, en realidad, no hay manera de entender de que una proteína pueda ensayar tantas formas y lograr plegar en tan solo segundos, inclusive milisegundos, ¿ya? Que es como menos las proteínas pliegan. Y esto se denomina y se conoce como la paradoja de Levinthal, ¿ya? No es capaz de conseguir la idea de que una proteína es capaz de ensayar una serie de conformaciones, y a pesar de aquello, no se demora 10 elevado a 18 segundos y tan solo lo hace en un segundo. Entonces lo que ocurre es de que deben existir atajos, ¿ya? Y las proteínas en realidad pasan de una estructura desplegada a una plegada en cosa de segundo. Y esto ocurre porque no todas las transiciones son ensayadas. Y aquí aparece algo muy interesante, que el enlace peptídico, o el enlace amido, que es el que queda, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Impone una restricción. Los átomos no son capaces de girar, sino que hay solamente ahora una restricción al giro, y tan solo algunos puntos son los que giran en realidad en la estructura. De ahí aparecen entonces esos ángulos particulares de que en el fondo los rotámeros, ¿cierto? Que son estas unidades que pueden rotar
al interior de una proteína. Y hay algunos de ellos que están prohibidos, entonces en realidad aparecen una serie de conceptos que en realidad las proteínas utilizan especie de atajos para poder plegar. Y aquí existe entonces la deducción, esto ya es más complejo, pero esto formaba parte del taller, en donde hoy en día conocemos a esto como que existe una especie de embudo de energía. Las proteínas son capaces de oscilar porque las proteínas entre más, por así decirlo, más libres están, tienen más grados de libertad. ¿Ya? Y eso se denomina entropía. Y sabemos que al universo le gusta la entropía. Pero en virtud de que las proteínas van plegando, van perdiendo esa entropía y por lo tanto es una penalidad, pero van ganando de hidrógeno, ¿ya? Que se denominan entonces o contribuyen al fenómeno entálpico, ¿ya? Entonces, en virtud de que ese fenómeno, ¿cierto? Además de ir plegando la proteína, también excluye moléculas de agua desde el interior, ¿ya? También favorece, porque antes las moléculas de agua que interaccionaban con los grupos hidrofóbicos tenían que generar todo un esfuerzo para poder disminuir la polaridad de manera local, ¿ya? Entonces, sumada la formación de enlaces de hidrógenos con la exclusión de las moléculas de agua, es que hay una fuerza conductora que permite finalmente que la proteína adopte su estructura tridimensional, ¿ya? Y eso ocurre, esto es justamente el embudo, se disminuye la entropía a lo largo que yo bajo, aumentando la energía, ¿ya? O disminuyendo la energía, depende del concepto como uno lo quiera denominar, ¿ya? Y finalmente adopto la estructura nativa, que normalmente es, llamémoslo aquí, lo muestra como si fuese una solución, ¿ya? Una estructura en la que es representativa de la estructura tridimensional. A diferencia de lo que proponía Pauling, sino que más bien lo que mencionaba Crick, ¿cierto? En donde la secuencia de la proteína es la que contiene la información necesaria para obtener la estructura tridimensional en el espacio y que la proteína esté entonces en ese lugar, ¿ya? Volvamos al taller. Entonces, en el taller mencionaba, dado el posibilidad, puedo ver, ¿cómo es posible que una proteína pliegue en tan solo milisegundos? Y esa es justamente la paradoja de Levinthal. Normalmente no hay explicación, exceptuando de que entonces que las proteínas tienen una serie de estrategias para poder plegar, ¿ya? Y pliegan producto de que, por ejemplo, el enlace peptídico impone una restricción en la rotación que hace que solamente una serie de conformaciones sean ensayadas, ¿ya? Y esa es la gran explicación en realidad, ¿ya? Muy bien, Aileen, en realidad. Fernanda se tuvo que ir, así que muy bien, Fernanda, no hay problema. Ya, eso. Chicos, espero que les haya gustado la clase del día de hoy. Estuvo más o menos intensa y larga. La clase del día de hoy ya está disponible. Voy a dejar esto que se denomina pretaller, en realidad. Lo voy a dejar también disponible. En realidad no es como módulo, que se deduce desde el módulo. Em, Eso. La mejor clase. Está bien, lo que pasa es que ahora se va poniendo entretenido. La parte del principio es muy físico-química y es necesario que ustedes la aprendan. Pero de aquí en adelante, yo creo que hoy en día esta primera clase es la donde primero entramos ya a los sistemas biológicos, ¿ya? Y es cuando se pone más divertido. Anteriormente es como mucha físico-química, ¿ya? Es una lata, pero es que ustedes tienen que conocerla igual porque son conceptos que los vamos a llamar cada vez, ¿ya? Así que les doy las gracias por haber venido. Si necesitan resolver cualquier pregunta, por favor, quédense ahora en el micrófono y seguimos conversando, pero chicos, están completamente ya liberados para poder retirarse. ¿Eh? Qué bueno que les gustó y nos vamos a quedar conversando un poco más. Darling, te tengo el tiro. Ámbar, tenías una pregunta, leí por ahí. Decía, profe, ¿qué entra en el control de mañana? El control de mañana evalúa los conocimientos desarrollados a partir del módulo de aprendizaje número 3, ¿ya? Entonces, ¿qué entra? Ácido nucleico, DNA, proteínas, ¿ya? Todo lo que está ahí. Y obviamente entra la clase del día, te funciona para justamente para el taller de mañana, por eso que está programado para el día de mañana el taller, el control, perdón, ¿ya? ¿Es individual el control? ¿Cómo? ¿Es individual el control? Claro, exacto, sí, lo van a tener, ¿se acuerdan cuando hicieron la prueba de diagnóstico? Mismo esquema, solamente que un número mucho más pequeño de preguntas, son solo 6 preguntas, salen todas las instrucciones, son 6 preguntas, 12 minutos, es solamente con lo que ustedes resolvieron en el taller, disculpen, módulo, ¿ya? Así que no hay problema. Marlis, que te vaya súper bien.
Así que eso. Ámbar, sí, po, de ADN y proteína, exacto. De eso se trata, ¿ya? Profesor, le Chao, envió un profe, correo que por esté el muy taller bien. interactivo de manera. Chao, chao, Vicente, nos vemos, que estés bien. Chao, Esteban, nos vemos. Chao, profe, gracias. Chao, Chao. Darling, nos vemos. Chao, chao, Diego. Benjamín, Nicole, chao, chao, que esté bien. Em, Benjamín, me estáis preguntando algo, pero no sé exactamente. Me enviaste un correo por el taller interactivo de biomoléculas. ¿Cuándo? Ah, ya vale. Em, Mira, tengo varios inscritos, Benjamín. Creo que como mencionaba ahí, hay que hacer un horario a convenir, ¿ya? Por lo tanto, eh, voy a esperar al día de hoy a tener un número fijo de personas, entonces les mando un correo electrónico donde ustedes tienen que inscribirse qué día es el más apropiado. Mira, lo vamos a hacer de este modo, lo vamos a hacer en un horario que es como que le acomoda a todos, probablemente va a ser fuera del horario más normal y tradicional, donde ustedes tengan un espacio. Eh, de modo de tener la mayor cantidad de asistentes. Hay un solo tema, de que por alguna razón tengo un montón de inscritos de otras carreras, de bachillerato, creo que me escribieron, de medicina y otros más. Entonces, eh, yo sé el horario de ustedes, no el de ellos. Entonces, probablemente voy a hacer como un doodle para escoger cuál es el mejor horario. Otra alternativa es que sea definitivamente fuera de horario, o sea, después de las 5, ¿ya? O un día X a las 5. Es muy probable que lo hagamos esta semana, ¿ya? Me gustaría resolverlo pronto, cosa que sea útil para el taller de ustedes, ¿ya? Recuerda, Benjamín, que no es una actividad obligatoria, por si acaso alguien todavía está escuchando, no es obligatoria, pero se comunica muy bien con lo que estamos haciendo de aquí para adelante, ¿ya? Así que bueno, también te agradezco que estés interesado. Hay un par de estudiantes que están interesados del curso, pero principalmente de otros paralelos, en realidad me escribieron. Así que eso. Benjamín, te van a recibir un correo electrónico, ¿ya? Vale, perfecto. Gracias, Benjamín. Muy bien. No necesitáis un gran computador tampoco, un computador tradicional es suficiente, ¿ya? Así que eso. Ámbar, puedes subirlo en Word o en PDF. La gracia, si lo haces en Word, es que yo puedo agregar comentarios y después tú los puedes revisar en control de cambio. Si lo haces en PDF, yo puedo poner unos globitos, ¿ya? Me da lo mismo. Como tú quieras. Con preguntas o respuestas, me da lo mismo, ¿ya? Voy a parar de grabar.